A veces, las batallas más difíciles a las que nos enfrentamos no son contra la naturaleza, sino contra el silencio entre las personas que amamos. Para Jack Mero, de 68 años, ese silencio había durado 10 años. Vivía solo en su cabaña de Alaska, alejado de sus hijos tras una disputa que destrozó a su familia. Entonces, una noche de octubre, su hija Eleyanena apareció con 2 nietos adolescentes a los que apenas conocía. Ella huía de un matrimonio roto y no tenía ningún otro lugar a donde. Días más tarde, durante una tormenta de nieve, una manada de lobos blancos rodeó su cabaña. Jack hizo algo que parecía una locura. Salió solo, con nada más que una antorcha, para enfrentarse a ellos. Pero ¿por qué un hombre mayor arriesgaría todo por una familia que lo había abandonado? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, suscríbete, porque la historia de mañana es realmente especial. Octubre en el interior de Alaska llega con un silencio particular. El tipo de silencio que se te mete en los huesos y te hace olvidar cómo suenan otras voces. Jack Mero se había acostumbrado a ese silencio durante la última década. De la misma manera que un hombre se acostumbra a una vieja lesión que nunca se cura del todo, pero que se convierte en parte de él. La cabaña se encontraba en un claro rodeado de abetos negros y abedules, a 30 millas de la ciudad más cercana. Si es que se puede llamar pueblo a un grupo de 12 edificios. Jack había construido la mayor parte él mismo, hacía 40 años, cuando Margaret aún vivía y sus hijos eran pequeños. Cuando las risas resonaban en las paredes de madera y el olor de su cocina llenaba cada rincón. Ahora las fotografías yacían boca abajo sobre la repisa de la chimenea. Las había dado la vuelta al año siguiente de su muerte, incapaz de soportar ver lo que había perdido. Algunos hombres hablaban con las fotografías de los difuntos. Jack había optado por el silencio. Se despertaba antes del amanecer, como había hecho cada mañana desde hacía más tiempo del que podía recordar. La rutina era sagrada. Cada acción se realizaba con la precisión de un ritual. Comprobar la estufa de leña, apagar las brasas, añadir 3 leños, nunca 2, nunca 4. Llenar la tetera con la bomba manual del fregadero de la cocina, medir el café molido en la cafetera, la misma olla de esmalte desconchada que había usado Margaret. Mientras se preparaba el café, salió al porche con su ropa interior larga y sus botas. El vapor se elevaba de su aliento en la oscuridad previa al amanecer. El termómetro marcaba 28 grados Celsius, una temperatura suave para finales de octubre, pero se avecinaba un frío intenso. Lo notaba en sus articulaciones, en la forma en que el viento soplaba entre los árboles. El claro se extendía ante él como una catedral, con altos abetos formando pilares que se elevaban hacia un cielo que empezaba a clarear en los bordes. En algún lugar lejano, un búho cornudo reclamaba su territorio. Más cerca, el arroyo murmuraba sobre las piedras, aún sin congelar pero a punto de hacerlo. Jack había aprendido a leer esta tierra, como otros hombres leen los periódicos. Cada sonido significaba algo. Cada cambio en el viento traía consigo información. La naturaleza salvaje no mentía, ni fingía. Simplemente era indiferente a las necesidades humanas, pero justa en su indiferencia. Después del café, se vistió con varias capas, ropa interior térmica, pantalones de lana, camisa de franela y chaleco de plumón. Sus botas tenían 30 años, las había reparado 4 veces, y estaban tan gastadas que parecían una extensión de sus pies. Cogió su bastón de junto a la puerta, tallado a mano en madera de abeto sitka y marcado con pequeñas muescas que solo él entendía. Cada muesca representaba algo: la muerte de Margaret, la boda de Eleyanena, la última visita de Philip, el día en que dejó de esperar que llamaran, 37 marcas en total, un calendario de pérdidas medido en madera. La línea de trampas recorría un circuito de 8 km a través de su territorio. Ya no cazaba mucho, solo lo suficiente para mantener sus habilidades y justificar la licencia. Sobre todo caminaba para mantener su presencia en la conciencia de la tierra. Los animales notaban la ausencia, sabían cuándo un territorio quedaba sin pisar. La primera trampa no contenía nada. La segunda había sido activada por una ardilla demasiado pequeña para dispararla correctamente. El cebo había sido robado. En la tercera encontró un martín, elegante y oscuro, muerto hacía tiempo en la fría noche. Volvió a colocar la trampa con la eficiencia que le daba la práctica. Metió el martín en su mochila. Mientras caminaba, su mente se acomodó al ritmo del movimiento. Fue entonces cuando le vinieron pensamientos no deseados, recuerdos que había logrado evitar durante los momentos más ajetreados. La voz de Margaret diciendo su nombre, Eleyanena de niña, trayéndole flores silvestres, Philip enseñándole a lanzar piedras al arroyo, tan serio por aprender la técnica correcta. La ruptura había ocurrido 7 años atrás, en la boda de Eleyanena. A Jack nunca le había gustado Graham desde la primera vez que lo vio.
Había algo en los ojos de aquel hombre, la forma en que sonreía, sin calidez, mostrando los dientes. En la recepción, después de demasiado whisky y muy poco sentido común, Jack había apartado a Eleanor. ¿Estás segura de esto?, le había preguntado. No es demasiado tarde para reconsiderarlo. Su rostro se había transformado. La alegría había sido sustituida por la furia. No puedes simplemente alegrarte por mí, ni siquiera en el día de mi boda. ¿De qué intento protegerte? ¿De ser feliz? ¿De tener una vida que no esté enterrada en el bosque como la tuya? Las palabras que siguieron fueron lo suficientemente afiladas como para hacerle sangrar. Cosas sobre la muerte de Margaret, sobre el retraimiento de Jack, sobre su fracaso como padre. Él respondió con orgullo y dolor, lo que le hizo cruel. Philip se había puesto del lado de Eleanor, y Jack se había marchado temprano de la recepción, conduciendo toda la noche de vuelta a Alaska. Ninguno de los dos había llamado desde entonces. Se dijo a sí mismo que era lo mejor, que estaban mejor sin su oscuridad infectando sus vidas. Pero a altas horas de la noche, cuando la cabaña estaba demasiado silenciosa y las paredes se le echaban encima, sabía que había cometido un error. El orgullo le había impedido disculparse. El orgullo y la certeza de que algunas palabras, una vez pronunciadas, no podían retirar. A lo largo de los años, había escrito cartas a Philip, docenas de ellas, poniendo al día a su hijo sobre las estaciones, los animales, los pequeños detalles de la supervivencia. Nunca había enviado ni una sola. Estaban guardadas en un cajón de su dormitorio, atadas con una cuerda, como prueba de todas las conversaciones que había decidido no tener. Al mediodía, había terminado la trampa y regresó a la cabaña. La piel de Martin necesitaría ser procesada, raspada, estirada, secada, un trabajo que mantenía sus manos ocupadas y su mente ocupada. Instaló su banco de trabajo en el porche. El sol de la tarde proporcionaba suficiente calor para que la tarea fuera soportable. Sus manos se movían, con la confianza de décadas de práctica. La hoja del cuchillo reflejaba la luz al separar la membrana de la piel, con un movimiento hipnótico y preciso. Era un trabajo honesto, tomar lo que la tierra proporcionaba y no desperdiciar nada. Margaret le había enseñado eso. Ella había crecido en una granja en Montana y sabía lo que era respetar lo que se mataba. Había sido profesora antes de mudarse a Alaska, atraída por la aventura y la promesa de algo diferente a la vida que esperaba. Se conocieron en una reunión comunitaria sobre la construcción de una nueva escuela. Ella había defendido apasionadamente la creación de una biblioteca. Él se había sentado atrás, sin decir nada, impresionado por su certeza y su pasión. Le llevó 3 meses reunir el valor para hablar con ella, y otros 2 antes de atreverse a invitarla a cenar. Ella se había reído amablemente y había aceptado antes de que él terminara de balbucear la invitación. «No eres muy hablador, ¿verdad?», le había comentado en su primera cita. «No, señora, no pasa nada. Yo hablo lo suficiente por los dos». Y así era. Margaret podía llenar el silencio con calidez y palabras, creando puentes donde Jack construía muros. Era ella quien mantenía las relaciones, quien recordaba los cumpleaños, hacía las llamadas, invitaba a la gente a casa. Sin ella, las relaciones sociales de Jack se habían marchitado como plantas a las que se les niega el agua. La tarde se alargaba dorada, con el sol filtrándose entre los abetos de una forma que solo ocurría en octubre. Jack terminó con la piel de Martín y pasó a partir leña, otra tarea que requería más memoria muscular que pensamiento. El mazo subía y bajaba con un ritmo constante, y cada impacto hacía que las mitades partidas rodaran a ambos lados del bloque de corte. Había cortado leña suficiente para 3 inviernos, pero seguía cortando más. El trabajo lo mantenía fuerte, le mantenía los hombros sueltos y las manos capaces. A sus 68 años, no podía permitirse debilitarse. La naturaleza salvaje exigía fuerza, y la debilidad aquí podía matarte con tanta certeza como una bala. Su cuerpo era testimonio de décadas en este lugar, cicatrices en las manos causadas por cuchillos, hachas y alambre de púas. Un dedo torcido que se había roto y mal curado hacía 20 años. Rodillas que le dolían cuando hacía frío. Un hombro que le recordaba su existencia cada mañana. Pero aún era capaz, aún tenía la fuerza suficiente para hacer lo que había que hacer. La comprobación de la radio se hacía a las 4:00, como todos los días. Entró, se sacudió las astillas de madera del chaleco y pulsó el micrófono de su radio CB. «Vas, aquí mero. Comprobación diaria». Entonces se oyó la voz de Hank entre interferencias. «Entendido, Jack. ¿Todo bien por ahí? Igual que ayer, igual que mañana. Se avecina una tormenta la semana que viene. Podría ser grande. Estaré preparado. Siempre lo estás». «¿Necesitas algo en el próximo suministro?», pensó Jack. Tenía suficiente de todo. Comida, combustible, munición, suficiente para aguantar hasta la primavera si fuera necesario.
Estoy bien, Hank. Gracias por preguntar. Muy bien, entonces, cuídate ahí fuera. Tú también. La radio se quedó en silencio. Jack se quedó sentado un momento, mirando el aparato. 3 minutos de contacto humano, lo máximo que tendría en toda la semana. Hubo un tiempo en que Hank intentaba entablar conversaciones más largas con él, le hacía preguntas personales, intentaba traspasar las barreras de Jack. Hacía años que se había rendido, había aceptado que Jack prefería la soledad. La noche se instaló con el silencio particular que precede a la primera nevada importante de la... Jack preparó su cena, estofado de venado del congelador, pan que había horneado 3 días antes, café tan fuerte que podría quitar la pintura. Comió solo en la mesa, con el único sonido del roce de la cuchara contra el plato. Después de lavar los platos, se acomodó en su silla junto a la estufa de leña, con un trozo de tilo y su cuchillo de tallar. Sus manos sabían qué hacer sin necesidad de consultarlo. Su cerebro suaviza los bordes ásperos, encuentra la forma escondida en la madera, la libera con cortes pacientes. Esa noche era un lobo. Los tallaba a menudo, atraído por su autosuficiencia y su lealtad a la manada. Los lobos se apareaban de por vida, defendían a los suyos con ferocidad y no pedían nada al mundo excepto lo que podían tomar por sí mismos. Jack entendía a los lobos mejor que a las personas. Había convivido con la misma manada durante casi una década. 5 o 6 lobos grises que vivían en alguna parte al norte de su propiedad y cazaban en un circuito que se solapaba con su territorio. Los llamaba los grises, aunque nunca les había puesto nombre individualmente. Le parecía demasiado como para reclamar la propiedad de algo salvaje. Él y los grises tenían un acuerdo. No molestaban su cabaña ni su dinero, y él no interfería en sus cacerías. A veces los veía a lo lejos, siluetas grises moviéndose entre los árboles como humo. Una vez, el alfa se había parado al borde de su claro al amanecer, simplemente observando. Jack lo había mirado también, cada uno midiendo al otro. Después de varios minutos, el lobo se había dado la vuelta y había desaparecido en el bosque. Eso había sido hacía 3 años, y Jack aún recordaba el encuentro con claridad. Los ojos del lobo eran dorados y antiguos, y transmitían el peso de un instinto refinado a lo largo de milenios. En esos ojos, Jack había visto algo que le resultaba familiar. Un compañero superviviente que había aprendido que la confianza era peligrosa y la soledad era segura. La talla tomó forma bajo su cuchillo, jorobas, cola y orejas erguidas. Trabajó hasta que sus ojos se volvieron pesados y el fuego de la estufa se apagó. Luego apagó las brasas, comprobó las puertas y subió la escalera hasta su altillo. La cama era demasiado grande para una sola persona, un hecho que le había molestado durante los primeros años tras la muerte de Margaret. Ahora apenas lo notaba, durmiendo en su lado del colchón por costumbre, dejando el lado de ella vacío e intacto. Se tumbó en la oscuridad, escuchando cómo la cabaña se asentaba a su alrededor. Los troncos se contraían con el frío, haciendo pequeños crujidos. El viento había arreciado, probando las esquinas, buscando huecos. En algún lugar lejano, los lobos grises aullaban su habitual coro vespertino, marcando territorio y manteniendo el contacto con los miembros dispersos de la manada. Jack escuchaba su canto, entendiendo sus patrones. Esta noche había 3 voces distintas, lo que significaba que los demás estaban en otro lugar o permanecían en silencio. El aullido del alfa era el más profundo y resonante. El de las hembras beta era más agudo, más urgente. La tercera voz pertenecía a uno de los lobos más jóvenes, que aún estaba aprendiendo la cadencia y el tono adecuados. Cantaban durante unos minutos, luego se callaban y volvían a cantar. Una comunicación que se transmitía a kilómetros de distancia, a través del aire frío, indicando a otros lobos que este territorio estaba reclamado, que esta manada era fuerte. Manténganse alejados o enfrentarán las consecuencias. A Jack se le ocurrió que él había vivido de la misma manera, marcando su territorio, advirtiendo a los demás que se mantuvieran alejados, manteniendo la soledad a través de demostraciones de capacidad y autosuficiencia. La diferencia era que los lobos lo hacían por instinto, un comportamiento de supervivencia programado en sus huesos. Jack lo había elegido, había tomado la decisión consciente de alejar a las personas que intentaban estar cerca de él. Ella nena lo había intentado. Después de la boda, había llamado 2 veces. En ambas ocasiones, Jack había dejado que saltara el buzón de voz. Ella había dejado mensajes dolida, enfadada, preguntando por qué no podía simplemente disculparse. Él los había borrado sin responder. La tercera vez, ella no llamó. Philip había durado más tiempo siendo el pacificador por naturaleza. Lo visitó una vez, 6 meses después de la boda, tratando de salvar la brecha. Pero Jack se mostró frío, distante, protegiéndose con muros de silencio. Philip se marchó después de 2 días, con la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. No puedo obligarte a querer que formemos parte de tu vida,
dijo antes de irse. Pero no finjas que esta es nuestra elección. Esto es cosa tuya, papá. Siempre ha sido cosa tuya. Tenía razón. Por supuesto, Jack se había pasado toda la vida construyendo muros, dejando que Margaret fuera el puente con el mundo. Sin ella, los muros se habían hecho más altos, el aislamiento más completo. Así era más fácil. La soledad era predecible. No había gente fuera. Los grises concluyeron su canto vespertino. El silencio volvió, solo roto por el viento y el asentamiento de los troncos. Jack cerró los ojos, deseando que llegara el sueño, sabiendo que tardaría horas en hacerlo. Esta era su vida ahora. Esto era lo que había elegido. Y si a veces, en las profundas horas antes del amanecer, se arrepentía de esa elección, el arrepentimiento era solo otra cosa con la que vivir, otra cicatriz que no se veía. El sonido llegó justo después del anochecer de un martes a finales de octubre. El inconfundible rugido de un motor que avanzaba con dificultad por el accidentado camino que servía de entrada a la casa de Jack. Estaba junto a la estufa, preparando té, y el ruido lo paralizó en seco. Nadie venía aquí sin avisar. Las pocas personas que sabían dónde vivía entendían el protocolo: llamar por radio, confirmar la visita, darle tiempo para prepararse o rechazarla. Un vehículo inesperado significaba una emergencia o un problema. La mano de Jack se movió instintivamente hacia el rifle montado sobre la puerta. Dejó la tetera y se acercó a la ventana, apartando la cortina lo justo para ver. Los faros rebotaban en la oscuridad, iluminando los árboles y la maleza, mientras un viejo Jeep Cherokee recorría los últimos 100 metros. No era un vehículo que reconociera, lo que aumentó su preocupación. El Jeep entró en el claro y se detuvo, con el motor rugiendo en el repentino silencio. Se abrió la puerta del conductor y salió una mujer alta y delgada, que se movía con evidente agotamiento incluso a distancia. Detrás de ella, dos siluetas emergieron del asiento trasero, más pequeñas y vacilantes. A Jack se le cortó la respiración. Incluso después de 7 años, incluso en la oscuridad, reconoció la silueta de su hija. El Elyanena estaba de pie junto al jeep, mirando la cabaña como un soldado que inspecciona un campo de batalla. Las dos siluetas se convirtieron en dos adolescentes, uno alto y desgarbado, el otro más bajo y fornido. Sus nietos, Caleb y Owen. Los había visto por última vez cuando eran niños pequeños, antes de la boda, antes de que todo se rompiera. Durante un largo momento, nadie se movió. Jack se quedó junto a la ventana, con la mano aún levantada hacia el rifle, tratando de procesar lo que estaba viendo. El Elyanena estaba junto al vehículo, con los hombros rectos, pero con una postura derrotada que no tenía nada que ver con la fuerza física. Finalmente, se dirigió hacia la cabaña. Los chicos la siguieron, claramente reacios, intercambiando miradas que Jack podía leer incluso a través de la oscuridad. Confusión, resentimiento, miedo. Jack se acercó a la puerta y la abrió antes de que el Elyanena pudiera llamar. Se miraron a través del umbral, 7 años de silencio comprimidos en el espacio que los separaba. Ella parecía más mayor. Tenía arrugas alrededor de los ojos que antes no tenía, y canas entre su cabello oscuro. Había perdido peso, y su rostro estaba demacrado, lo que denotaba estrés más que intención. Tenía los ojos enrojecidos, agotados. Papá dijo, y su voz se quebró en esa única sílaba. Eleanor respondió él con voz oxidada e insegura. ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Se detuvo y se recompuso. ¿Podemos pasar, por favor? Él se hizo a un lado, con un instinto de hospitalidad más antiguo que su distanciamiento. Los chicos entraron en fila, sin mirarle a los ojos. Caleb, el mayor, se movía con una hostilidad apenas contenida. Owen, el menor, miró alrededor de la cabaña con algo más parecido a la curiosidad. El Elyanena fue la última en entrar. Se detuvo en la puerta frente a él. No sabía a dónde más ir. Jack cerró la puerta para protegerlos del frío. Los 4 se quedaron de pie en la sala principal, que de repente parecía demasiado pequeña a pesar de tener el mismo tamaño de siempre. La estufa de leña hacía tic-tac. La tetera que había encima comenzó a silbar, un sonido que parecía absurdamente normal dada la situación. «Voy a preparar té», dijo Jack porque no sabía qué más decir. El Elyanena asintió con la cabeza, y luego pareció darse cuenta de que los chicos seguían de pie, indecisos, cerca de la puerta. «Siéntense», les dijo, señalando la mesa. Obedecieron, moviéndose como extraños en tierra extranjera. Jack se ocupó de preparar el té, con las manos realizando tareas familiares mientras su mente iba a toda velocidad. Encontró 4 tazas, cubiertas de polvo por el desuso. Tuvo que lavarlas en el fregadero, pasando agua por la cerámica desconchada que Margaret había elegido décadas atrás. A sus espaldas, el Elyanena hablaba en voz baja con los chicos. «Esta es la cabaña de vuestro abuelo. Él mismo construyó la mayor parte. A vuestra abuela le encantaba este lugar». «¿Por qué estamos aquí?», preguntó Caleb.
sin molestarse en bajar la voz. ¿Por qué no podíamos quedarnos con el tío Philip? Philip tiene su propia familia de la que preocuparse. Necesitábamos. La voz de Eleyanena se quebró. Necesitábamos espacio, distancia, un lugar donde aclarar las cosas. Jack trajo el té a la mesa y colocó las tazas delante de cada uno. El vapor se elevó en el aire fresco de la cabaña. Él tomó la cuarta silla, completando el círculo, y miró a su hija por primera vez en 7 años. ¿Qué pasó?, preguntó. Eleyanena envolvió sus manos alrededor de la taza, sin beber, solo absorbiendo el calor. Graham se fue hace 3 semanas. Había otra persona, alguien más joven, dijo ella con tono plano, sin emoción, como si describiera si el divorcio se estaba finalizando. Él quería la casa. Yo no podía. Se detuvo, respiró. No podía quedarme allí. No podía seguir fingiendo que todo era normal por el bien del niño. Caleb hizo un sonido de disgusto. Owen se quedó mirando su té, sin decir nada. Jack sintió cómo la ira le subía por el pecho. Ardiente, inmediata, protectora. La misma ira que había sentido 7 años atrás cuando intentó advertir a Eleanor sobre Graham, y ella se negó a escucharle, pero expresarlo ahora no serviría de nada, así que se lo tragó. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?, preguntó en su lugar. No lo sé. Eleyanena finalmente lo miró a los ojos. ¿Te parece bien? Sé que no lo estamos. Sé que yo no lo he estado. Se detuvo de nuevo, esta vez porque las lágrimas amenazaban con brotar. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, luchando por controlarse. Owen habló por primera vez, con voz tranquila. Mamá dijo que podíamos quedarnos durante el invierno, si te parece bien. Jack miró a su nieto menor, de 14 o 15 años. Se dio cuenta de que el chico tenía los ojos de Margaret, verdes con reflejos dorados, de esos que parecen ver más de lo que deberían. Podéis quedaros todo el tiempo que necesitéis, dijo Jack. Yo dormiré en el sofá. Vosotros 3 podéis quedaros con el dormitorio. No podemos quedarnos con tu habitación, protestó Eleyanena. De todos modos, no duermo mucho. Era cierto. El sofá está bien. El silencio volvió a apoderarse de ella, pero esta vez se sentía un poco menos hostil. Caleb seguía irradiando resentimiento, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, pero Owen parecía relajarse poco a poco, y parte de la tensión abandonaba sus hombros. Eleyanena bebía su té a pequeños sorbos, con las manos aún temblando ligeramente. Lo siento, dijo finalmente. Siento aparecer así. Debería haber llamado, debería haber preguntado primero, pero... Ya estás aquí, la interrumpió Jack. Eso es lo que importa. Más silencio. Entonces Caleb se levantó bruscamente, haciendo que la silla rozara el suelo. Estoy cansado. ¿Dónde vamos a dormir? Jack señaló la escalera. En el dormitorio del altillo. Hay una cama doble y un catre. Vosotros decidid quién duerme dónde. Caleb subió la escalera sin decir nada más. Owen le siguió, deteniéndose al llegar abajo para mirar a Jack. Gracias, dijo en voz baja, y luego desapareció en el altillo. La tormenta llegó con la ferocidad que solo Alaska puede ofrecer, convirtiendo el mundo más allá de las ventanas de la cabaña en una pared blanca. Durante 3 días estuvieron encerrados juntos, el universo comprimido entre paredes de madera y el aullido constante del viento, poniendo a prueba cada rincón y cada rendija. El resentimiento de Caleb, que había estado gestándose desde su llegada, estalló al segundo día. Caminaba por la cabaña como un animal enjaulado, comprobando su teléfono repetidamente a pesar de saber que no había señal, suspirando dramáticamente cada vez que el silencio se alargaba demasiado. Esto es ridículo, anunció a todos los presentes. Sin internet, sin servicio de telefonía móvil, sin nada que hacer. Es como si estuviéramos en la cárcel. Eleyanena levantó la vista del calcetín que estaba surciendo, con la mandíbula apretada. Caleb, por favor, ¿qué? Por favor, finge que esto no es una locura. Nos has arrastrado a medio de la nada porque no podías lidiar con tus propios problemas. Ya basta. La voz de Eleyanena transmitía una advertencia, pero Caleb la ignoró. Papá no nos quería de todos modos, lo dejó claro. Pero al menos allí tenía amigos, tenía una vida. Aquí no hay nada, solo. Gesticuló con desdén alrededor de la cabaña. Solo esto. Jack, que había estado trabajando en el lobo tallado junto a la estufa, dejó el cuchillo con cuidado. No miró a Caleb, no reconoció el arrebato. Algunas batallas no le correspondían a él. Eleyanena seguía siendo su madre, seguía siendo responsable de la disciplina y los límites. Él no iba a socavar eso, por mucho que le dolieran las palabras del chico. Eleyanena se puso de pie, y su propia frustración finalmente salió a la luz. ¿Creéis que esto es fácil para mí? ¿Creéis que quería venir aquí a pedirle ayuda a mi padre después de 7 años sin hablarnos? Lo hice por vosotros, por Owen, para daros estabilidad mientras todo lo demás se desmorona. ¿Estabilidad? La risa de Caleb fue amarga. Estamos atrapados en una cabaña con un extraño que ni siquiera nos quiere aquí. Nunca dije eso. Jack habló en voz baja,
sin levantar la vista de su tallado. No hacía falta. Se te nota en la cara. Somos un inconveniente. Algo que tienes que tolerar. Owen, que había estado sentado a la mesa trabajando en sus bocetos, cerró cuidadosamente su cuaderno. Caleb, para. ¿Por qué? Porque se supone que debemos fingir que todo va bien, que ahora somos una gran familia feliz. Eleanor se acercó a su hijo mayor, bajando la voz hasta convertirla en algo peligroso y controlado. Sube arriba. Cálmate. Hablaremos cuando seas capaz de comportarte civilizadamente. Por un momento, pareció que Caleb iba a seguir discutiendo. Luego se dio la vuelta y subió la escalera con movimientos deliberadamente airados, cada paso una declaración de protesta. El loft quedó en silencio por encima de ellos. Eleanor se hundió en su silla, con las manos temblorosas. Lo siento, ha estado así desde que Graham se fue, enfadado con todo y con todos. Está sufriendo, dijo Jack. La ira es más fácil que el dolor. Eso no excusa la falta de respeto. No, pero lo explica. Jack finalmente levantó la vista y miró a los ojos de su hija. Ya se le pasará o no. En cualquier caso, es bienvenido aquí todo el tiempo que necesites. Owen intervino con voz pensativa. El abuelo tiene razón. Caleb solo está enfadado porque papá se ha ido. Cree que si se enfada lo suficiente con todo, no le dolerá tanto. Eleanor se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano a Owen. ¿Cuándo te has vuelto tan sabio? Alguien tiene que ser el inteligente. Owen esbozó una pequeña sonrisa y luego miró a Jack. ¿Puedo ayudarte con el tallado? Me gustaría aprender. Jack dudó. Enseñar significaba conectar. Significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Pero los ojos del chico estaban llenos de esperanza, de sinceridad. Coge un trozo de madera de la caja que hay junto a la puerta. Algo pequeño para empezar. Owen prácticamente saltó de alegría, y su atención inicial se disolvió en entusiasmo. Rebuscó en la caja de leña, seleccionando y rechazando trozos hasta que encontró uno que satisfacía sus criterios internos. Se lo llevó a Jack, quien lo examinó con la seriedad de un joyero que evalúa diamantes. Tilo americano, dijo Jack. Buena elección, suficientemente blando para aprender, y lo suficientemente duro para mantener los detalles. Le entregó a Owen un cuchillo de repuesto de su colección, una pequeña hoja plegable con un mango de madera desgastado. Corta siempre alejándote de ti mismo. Mantén siempre la otra mano detrás de la hoja. Cuanto más afilado, más seguro. Los cuchillos romos resbalan. Owen asintió, absorbiendo las instrucciones con la intensidad de un alumno ante un maestro. Jack le enseñó cómo sujetar la madera, cómo inclinar la hoja, cómo dejar que el cuchillo hiciera el trabajo en lugar de forzarlo. Trabajaron en un silencio complaciente, con los únicos sonidos del roce de las hojas sobre la madera y la tormenta que rugía afuera. Eleanor los observaba con expresión indescifrable y luego volvió a su surcido con algo parecido a alivio en la postura de sus hombros. Las horas pasaron así, marcadas por la acumulación de virutas de madera en el suelo y la aparición gradual de formas a partir de bloques sin forma. Jack se encontró hablando más de lo que lo había hecho en años, explicando las técnicas que Margaret le había enseñado, compartiendo historias sobre los diferentes tipos de madera y para qué servían. Tu abuela era la verdadera artista, dijo en un momento dado. Yo solo aprendí observándola. Podía tallar pájaros tan reales que jurarías que iban a echar a volar. ¿Todavía tienes alguna de sus tallas?, preguntó Owen. Las manos de Jack se detuvieron. Algunas estaban guardadas. No mencionó dónde, ni se ofreció a mostrarlas. Algunas puertas permanecían cerradas, incluso cuando otras se entreabrían. Eleanor se levantó y se estiró, haciendo una mueca por la rigidez de su espalda. Voy a preparar la cena, o al menos lo intentaré, dijo mientras se dirigía a la cocina, abriendo los armarios y familiarizándose con los escasos pero funcionales utensilios de Jack. En uno de los armarios, detrás de latas de frijoles y bolsas de arroz, encontró una caja de hojalata desgastada decorada con flores descoloridas. La sacó y la reconoció inmediatamente, incluso después de todos estos años. Papá, dijo en voz baja, ¿es esto? Jack miró, vio lo que ella sostenía y sintió que algo se le encogía en el pecho. La caja de recetas de tu madre. Había olvidado que todavía estaba ahí. Eleanor la abrió con manos temblorosas. Dentro había docenas de fichas cubiertas con la cuidadosa letra de Margaret, recetas de pan, guisos, galletas, tartas, notas en los márgenes sobre ajustes y preferencias. Más vainilla, decía una nota. A Jack le gusta más dulce. Sacó una ficha al azar. Estofado de ternera de Margaret, el mismo que Jack llevaba meses comiendo del congelador. La voz de su madre parecía resonar en el papel, cálida y segura, instruyendo y guiando. Me acuerdo de esto, susurró Eleanor. Lo hacía todos los domingos en invierno. Todos los domingos durante 30 años, confirmó Jack. Decía que era la receta de su madre.
Eleyanena se sentó pesadamente en una silla, con la caja de recetas apretada contra el pecho. Las lágrimas le corrían por la cara, sin control, sin sollozos dramáticos, solo una tranquila liberación del dolor reprimido durante demasiado tiempo. La echo mucho de menos. Todos los días, Jack dejaba el trinchado y se sentaba al lado de su hija. Se quedaba de pie, incómodo, sin saber cómo consolarla después de tantos años de distancia. Finalmente, le puso una mano en el hombro, un gesto pequeño pero sincero. Yo también, dijo. Owen los observaba en silencio todos los días, consciente de que algo importante estaba sucediendo, que alguna barrera se estaba disolviendo. Arriba, en el desván, incluso Caleb se había quedado en silencio, tal vez escuchando, tal vez simplemente agotado por su propia ira. Eleyanena se secó los ojos y esbozó una sonrisa temblorosa. Voy a preparar el guiso, a la manera de mamá, creo. Creo que estaría bien. Ella se dirigió a la cocina con renovado propósito, y Jack volvió a su silla junto a la estufa. La cabaña parecía diferente ahora, menos como una fortaleza, y más como lo que había sido una vez, un hogar. Esa noche, mientras el guiso se cocinaba a fuego lento, y llenaba la cabaña con olores que Jack no había experimentado en años, Caleb bajó del desván. No se disculpó, pero su hostilidad había disminuido hasta convertirse en algo más manejable. Puso la mesa sin que se lo pidieran, un pequeño gesto que Eleyanena reconoció con un gesto de asentimiento. Comieron juntos, los cuatro alrededor de la mesa. El guiso sabía a recuerdos, a cenas de domingo y a familia reunida. Eleyanena lo había hecho perfectamente, siguiendo las instrucciones de Margaret al pie de la letra, hasta la pizca extra de tiempo. Está muy bueno, mamá, dijo Owen. Incluso Caleb asintió. Sí, está bueno. Después de cenar, mientras limpiaban juntos la pequeña cocina, Eleyanena se encontró de pie junto a la ventana. La tormenta no daba señales de amainar, y la nieve caía horizontalmente sobre el claro. Percibió un movimiento entre las sombras de los árboles, indistinto pero presente. Papá, dijo con cautela, ¿hay algo ahí fuera? Jack se unió a ella en la ventana, mirando fijamente la oscuridad. Durante un momento no vio nada, pero entonces vio un destello blanco contra el bosque más oscuro, que desapareció casi antes de que pudiera registrarlo. Probablemente solo sean los grises, dijo, pero la incertidumbre se coló en su voz. Los grises eran grises, como sugería su nombre. Ese destello había sido blanco. ¿Los lobos que mencionaste? Sí. Ahora observaba el bosque con más atención, buscando algún movimiento. Sin embargo, normalmente se mantienen alejados de la cabaña. Otro destello, esta vez más cerca, y otro desde una dirección diferente. El instinto de Jack, agudizado por décadas en la naturaleza, le envió una advertencia. Que todo el mundo se aleje de las ventanas, dijo en voz baja. Eleyanena notó el cambio en su tono. ¿Qué pasa? Probablemente nada, pero no corramos riesgos. Se acercó al rifle que estaba encima de la puerta, comprobó que estuviera cargado, sin apuntar a nada, solo para tenerlo a mano. Caleb y Owen se quedaron quietos, sintiendo el cambio en el ambiente. ¿Estamos en peligro?, preguntó Caleb, con su bravuconería anterior, sustituida por una preocupación genuina. Estamos bien, le aseguró Jack. Solo estamos siendo cautelosos. Pero fuera, en la tormenta, unas formas se movían con determinación e inteligencia. No eran los grises que él conocía, sino algo más grande, más blanco, más numeroso. Rodeaban el claro siguiendo patrones que denotaban coordinación e intención. Jack permaneció junto a la ventana, mucho después de que los demás se hubieran acostado, observando sombras que podían ser lobos o trucos de la tormenta y la oscuridad. Tenía la mano apoyada en la culata del rifle, listo pero sin amenazar. Fuera lo que había ahí fuera lo que había llegado con la tormenta, los estaba evaluando con la misma certeza con la que ellos intentaban evaluarlo a él, y Jack no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la naturaleza salvaje, que había sido su compañera y maestra durante décadas, acababa de presentarle una nueva lección, una que no estaba seguro de estar preparado para aprender. La tormenta amainó a la cuarta mañana, dejando el mundo cristalino e increíblemente brillante. Jack se aventuró a salir al amanecer, con sus botas crujiendo sobre medio metro de nieve fresca. El aire era tan frío que le quemaba los pulmones, y su aliento se convertía en densas nubes que permanecían inmóviles en el aire quieto. No estaba a más de 3 metros de la cabaña cuando encontró las primeras huellas. Eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de las que dejaban los lobos grises. La longitud de las zancadas sugería un animal de considerable tamaño y poder. Jack se arrodilló y examinó la huella con cuidado. 4 almohadillas distintas, con las garras visibles en la nieve. Sin duda era un lobo, pero más grande que cualquiera de los que había visto en las décadas que llevaba allí. Siguió las huellas alrededor del perímetro del claro. Rodeaban la cabaña en un patrón deliberado,
con varios animales moviéndose de forma coordinada. Contó al menos 8 rastros distintos, posiblemente más, donde las huellas se superponían. La manada había pasado horas allí durante la tormenta, estudiando su hogar y evaluando la situación. En el límite del bosque, las huellas convergían y se dirigían hacia el noreste. Jack las siguió con cautela, con los rifles colgados a la espalda, avanzando por la nieve que le llegaba hasta las rodillas. Después de un cuarto de milla, encontró lo que temía, una escena de muerte. Un alce macho yacía desplomado cerca del arroyo helado, con la garganta desgarrada y la nieve a su alrededor manchada de oscuro. El cadáver estaba casi intacto, lo que significaba que la matanza era reciente. Jack estudió la escena con ojo de rastreador. Leyó la historia escrita, con sangre y nieve revuelta. El alce había sido empujado hacia el arroyo, donde el hielo era fino y traicionero. Se había hundido, había luchado, y había sido derribado por varios lobos que trabajaban juntos. Una caza eficiente y coordinada, que denotaba experiencia e inteligencia. Pero lo que más preocupaba a Jack eran las pruebas de que se habían alimentado. Los lobos habían comido, pero no mucho, solo lo suficiente para saciar su hambre, el hambre. La mayor parte del cadáver seguía allí, lo que significaba que pensaban volver, lo que significaba que estaban estableciendo esta zona como su territorio, lo que significaba que la cabaña de Jack se encontraba en medio de su nuevo terreno de caza. Regresó y encontró a su familia despertándose, con el olor del café inundando la cabaña. Eleanor estaba en la cocina intentando hacer tortitas con una mezcla que había encontrado en la despensa. Los chicos estaban sentados a la mesa. Owen dibujaba en su cuaderno. Caleb miraba al vacío con la mirada perdida de un adolescente obligado a madurar demasiado pronto. «Te has levantado temprano», observó Eleanor mientras Jack sacudía la nieve de sus botas. Tenía que comprobar algo. Colgó el abrigo y se acercó a la cafetera. «Tenemos un problema que requiere la atención de todos». Incluso Caleb levantó la vista, olvidando temporalmente el sueño. Jack explicó lo que había encontrado. Las huellas, su tamaño, el lugar de la matanza. Mantuvo la voz tranquila, objetiva, sin querer alarmarlos, pero necesitando que comprendieran la realidad de su situación. «¿Así que ahora hay lobos más grandes por aquí?», preguntó Owen, con la fascinación superando al miedo. «No solo más grandes, sino una manada completamente diferente. Lobos blancos, por el aspecto del pelaje que encontré enganchado en las ramas, algo poco común tan al sur». El instinto maternal de Eleanor se activó, evaluando las amenazas y los riesgos. «¿Estamos en peligro? Es difícil de decir. Está claro que están interesados en esta zona, pero no sé si nos consideran una amenaza o una presa». Se encogió de hombros. «Es demasiado pronto para saberlo». «Entonces, ¿qué hacemos?». La voz de Caleb había perdido su tono desafiante, sustituido por algo más parecido al respeto por la gravedad de la situación. «Nos preparamos, aseguramos el perímetro, racionamos los suministros con más cuidado, montamos guardia por la noche». Jack bebió su café. «Consideraré llamar por radio a Hank, a ver si puede venir antes con el próximo suministro. Quizás sea mejor que vosotros tres os marchéis de aquí antes de que las cosas se compliquen». «No». La respuesta de Eleanor fue inmediata y firme. «No vamos a huir otra vez. Acabamos de llegar. Esto no es huir, es ser inteligentes. Nos quedamos». Ella lo miró a los ojos con una obstinación que él reconoció de Margaret. «A menos que nos ordenes que nos vayamos». Jack quería discutir, quería insistir en su seguridad por encima de todo, pero también entendía el orgullo. Entendía la necesidad de mantenerse firme. Había pasado una década haciendo precisamente eso. «Entonces, nos quedamos juntos», dijo finalmente. «Pero todos siguen mis instrucciones en materia de seguridad, sin discusiones, sin debates». «De acuerdo». 3 asentimientos, incluso de Caleb, pasaron la mañana fortificando la cabaña. Jack enseñó a los chicos a apilar leña cerca de la puerta, creando barreras que ralentizarían cualquier acercamiento. Revisó las contraventanas y las reforzó con madera adicional. Trasladó sus suministros de emergencia al interior, sin querer arriesgarse a salir al exterior si la situación se volvía peligrosa. Caleb, sorprendentemente, se dedicó al trabajo con auténtico esfuerzo. Era fuerte para tener 16 años, capaz de acarrear leña y clavar clavos sin quejarse. Jack se encontró trabajando junto a su nieto, y sus movimientos se fueron sincronizando poco a poco a medida que adquirían ritmo. «¿Sabes lo que haces?», observó Caleb, clavando un clavo con 3 golpes precisos. «Tuve que aprender. Aquí fuera, la preparación no es opcional. Mi padre nunca me enseñó nada de esto. Siempre estaba». Caleb se detuvo, apretando la mandíbula. Siempre estaba demasiado ocupado. Jack reconoció el dolor que se escondía tras la ira. «Tu padre tomó sus decisiones. Tú tomarás las tuyas. No tienen por qué ser las mismas. Mamá dice que tú tampoco estuviste mucho por aquí después de que muriera la abuela». La observación aterrizó con la precisión de una flecha.
Jack dejó el martillo y miró directamente a su nieto. Tu madre tiene razón. Les fallé a tu madre y a tu tío cuando más me necesitaban. Dejé que el dolor me volviera egoísta y mezquino. Caleb no esperaba tanta honestidad. Se quedó indeciso, con el martillo colgando de la mano. Pero ahora estoy aquí, continuó Jack. No puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir lo que sucederá a continuación. Igual que tú, igual que todos. Después de eso trabajaron en silencio, pero algo había cambiado entre ellos. No era el perdón, que llevaba tiempo, sino quizás la primera semilla del entendimiento. Por la tarde, Owen salió con preguntas sobre las huellas. Jack lo acompañó hasta el árbol y le enseñó a leer las señales, a distinguir entre lobos y coyotes, entre huellas recientes y antiguas. El chico absorbía la información como una esponja, hacía preguntas inteligentes y establecía conexiones que Jack no esperaba. Dieron 7 vueltas alrededor de la cabaña, observó Owen, estudiando las huellas superpuestas. ¿Por qué 7? Aprender el espacio, buscar puntos débiles, rutas de escape, posiciones defensivas. Como una operación militar, sonrió Jack levemente. Exactamente así. Los lobos son estrategas naturales. Tienen que serlo o no comen. ¿Les tienes miedo? La pregunta era directa, inocente. Jack consideró mentir, ofrecer una falsa bravuconería, pero Owen merecía honestidad. Soy cauteloso. El miedo y la cautela no son lo mismo. El miedo te vuelve estúpido. La precaución te mantiene vivo. ¿Cuál de las dos te hace valiente? Ninguna. La valentía es tener miedo y hacer lo que hay que hacer de todos modos. Regresaron a la cabaña cuando el sol comenzaba a descender temprano. El Ellanena tenía la sopa lista, otra receta de la caja de Margaret. Comieron juntos y la conversación fluyó con más facilidad. Incluso Caleb participó, contando una historia sobre un viaje de campamento con su tropa de exploradores que había salido cómicamente mal. Jack escuchó, añadiendo comentarios ocasionales, sintiendo algo desconocido e incómodo en su pecho. Le llevó un tiempo reconocerlo, satisfacción mezclada con ansiedad. Tener gente a la que proteger significaba tener algo que perder. Había olvidado lo aterrador que podía ser eso. Al caer la noche, lo oyeron, el aullido, pero no era el canto familiar de los grises. Esto era diferente, más agudo, más voces cantando juntas en una armonía inquietante. Jack se acercó a la ventana. Se veían siluetas moviéndose en el borde del claro, blancas contra el bosque que se oscurecía. Contó 5, 6, 7 formas distintas, más de las que había estimado por las huellas. El alfa entró en escena, enorme y pálido, con el pelaje brillando a la luz menguante. Miró directamente a la cabaña, a las ventanas donde brillaba la cálida luz. Durante un largo momento, se quedó allí, evaluando. Luego se dio la vuelta y condujo a la manada de vuelta al bosque. El Ellanena se colocó junto a Jack y le cogió del brazo. Saben que estamos aquí. Siempre lo han sabido. Ahora están decidiendo qué hacer al respecto. ¿Y nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Qué estamos decidiendo? Jack observó los árboles donde habían desaparecido los lobos, pensando en las opciones y las consecuencias, en mantenerse firme frente a saber cuándo retirarse. Estamos decidiendo lo mismo que ellos. ¿Hasta dónde llegaremos para proteger lo que nos importa? Afuera, los lobos continuaban con su canto, marcando territorio y dejando claras sus intenciones. Adentro, una familia se reunía más cerca, unida por el peligro y la lenta reconstrucción de la confianza. La mañana trajo consigo la quietud que precede a los grandes cambios climáticos. Jack se despertó temprano, con su alarma interna calibrada por décadas de leer la naturaleza. El aire se sentía pesado, cargado con la promesa de otra tormenta. El segundo frente del que Hank había advertido estaba llegando antes de lo previsto. Se vistió en silencio y bajó del altillo, donde había estado durmiendo, con cuidado de no despertar a Eleanor, que dormía en el sofá de abajo. Ella había insistido en que volviera a su cama después de la primera noche, pero él se había negado. Algunos gestos importaban más que la comodidad. La radio cobró vida a las 6:30, con la voz de Hank rompiendo la estática. «Jack, ¿me recibes? Aquí estoy. El frente se acerca rápidamente. 12 horas, quizá menos. ¿Estás preparado?» «Todo lo que puedo estarlo. La situación con los lobos se está agravando». «Sí, sobre eso». La voz de Hank se volvió seria. «El Departamento de Pesca y Vida Silvestre ha enviado un aviso. Han estado rastreando a esa manada blanca, desplazada por los incendios del norte, empujada a un territorio desconocido. No son agresivos por naturaleza, pero el hambre hace que los animales sean impredecibles». Jack asimiló la información y las piezas encajaron. «¿Cuánto tiempo llevan siguiéndolo?» «Un par de semanas. Perdimos la señal durante la primera tormenta. Están planeando un traslado cuando el tiempo lo permita. Los tranquilizarán y los llevarán de vuelta al norte, a su territorio. Cuando 2, 3 días si este frente pasa rápido. Menos si no». Se oyó un crujido estático. «¿Necesitas una extracción?»,
Puedo intentar entrar antes de que llegue la tormenta. Jack miró a Eleyanena, que seguía durmiendo, y luego al altillo donde yacían sus nietos. El Jack de antes habría dicho que sí inmediatamente, los habría sacado de allí y habría vuelto a su cómoda soledad. Pero algo había cambiado en la última semana. Se había abierto una puerta que no se podía cerrar fácilmente. Lo aguantaremos, dijo finalmente, pero mantén la línea abierta. Las cosas cambian. Te mantendré informado. Tú decides, Jack. Cuídate. La radio se quedó en silencio. Jack se quedó de pie un momento, calentándose las manos con la taza de café, preguntándose si acababa de cometer un terrible error. Afuera, las primeras nubes se acumulaban, oscuras y amenazadoras en el horizonte norte. Eleanor se movió y abrió los ojos. Por un momento, pareció confundida. Luego recuperó la memoria, y su expresión se volvió resignada, pero decidida. «Buenos días», dijo, incorporándose. «He oído voces. Hank, se avecina una tormenta». Jack le sirvió café y se lo entregó. «Se ha ofrecido a sacarte a ti y a los chicos antes de que llegue». Ella rodeó la taza con las manos y lo miró a los ojos. «Tú dijiste». «No, dije que lo decidiríamos juntos. Entonces nos quedamos. No huiremos del tiempo, ni de los lobos, ni de nada más». Bebió y puso una mueca por la intensidad. «¿Cómo de malo va a ser? Bueno, tienes un día para un día y un día para un día, y uno lo suficientemente malo. 3 o 4 días atrapados dentro como mínimo. Nos las arreglaremos. Lo hicimos antes». Caleb bajó por la escalera, seguido por Owen. Ambos chicos parecían más cómodos que hace una semana, moviéndose por el espacio con creciente familiaridad. Caleb incluso había dejado de quejarse por la falta de internet, aunque Jack sospechaba que era más resignación que aceptación. «Voy a reforzar las defensas antes de que llegue la tormenta», anunció Jack. «Caleb, necesito tu ayuda. Owen, tú te encargas de apilar toda la leña que quepa en el porche. Eleyanena, haz inventario de la comida y el agua. Si nos quedamos atrapados dentro durante 4 días, quiero saber exactamente con qué contamos». Se pusieron manos a la obra sin discutir, formando un equipo que funcionaba con una eficiencia sorprendente. Jack y Caleb trabajaron fuera, construyendo barreras improvisadas y comprobando la integridad estructural de la cabaña. La temperatura ya estaba bajando, y el viento soplaba en ráfagas que hacían girar remolinos de nieve por el claro. Estaban asegurando la última contraventana cuando Caleb se detuvo, con la atención fija en algo en la distancia. «Abuelo, mira». Jack se giró. En el árbol, apenas visibles, había varias formas blancas. La manada de lobos observándolos trabajar. El alfa estaba al frente, enorme y majestuoso, con su pelaje pálido que lo hacía parecer casi espectral contra el bosque más oscuro. «¿Cuántos hay?», preguntó Caleb en voz baja. Jack contó rápidamente. 8 visibles. Podría haber más entre los árboles. ¿Por qué solo nos observan? Por la misma razón. Nosotros los observamos a ellos, tratando de averiguar si somos una amenaza o solo parte del paisaje. El alfa dio varios pasos hacia adelante, acortando la distancia a unos 50 metros. La mano de Jack se movió instintivamente hacia su rifle, pero se detuvo. No adoptaba una postura agresiva, no mostraba ninguna amenaza, solo estaba preparado. «No corras», dijo Jack en voz baja. «No hagas movimientos bruscos, quédate quieto y deja que te miren». Se quedaron juntos, abuelo y nieto, mientras la manada de lobos los evaluaba. Pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 2 minutos. Entonces, el alfa soltó un sonido como un suspiro y se volvió hacia el bosque. La manada lo siguió, desapareciendo entre los árboles como humo. Fue increíble. Caleb respiró. Nunca había visto nada igual. La mayoría de la gente no lo ve. Los lobos suelen evitar a los humanos. Jack hizo una pausa, pensando que se encontraban en una situación difícil. Los animales desesperados toman decisiones diferentes a los que se encuentran cómodos. Terminaron las fortificaciones y entraron cuando empezó a caer la primera nevada. Eleanor había completado su inventario. Los resultados se extendían por la mesa. «Tenemos suficiente para 2 semanas si somos cuidadosos», informó. 3 si lo estiramos. La tormenta no durará tanto. Jack estudió sus notas, impresionado por su minuciosidad. «Pero es bueno saber que tenemos margen». Owen había apilado suficiente leña para construir una pequeña casa, con un esfuerzo entusiasta, aunque no siempre eficiente. Jack le ayudó a reorganizar la pila, enseñándole a apilarla para que fuera estable y permitiera la circulación del aire. El chico absorbió las instrucciones, como la tierra seca absorbe la lluvia. Al mediodía, la tormenta había llegado en serio. El viento aullaba alrededor de la cabaña, impulsando la nieve en capas horizontales que impedían ver más allá de 3 metros. Estaban encerrados de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. Habían elegido quedarse juntos, habían elegido afrontar lo que viniera como un grupo, en lugar de como individuos que buscaban la seguridad por separado.
La tarde se alargó hasta la noche, un tiempo marcado por la sucesión de tareas sencillas: cocinar, limpiar, tallar, leer. Ella nena encontró una caja de libros en un rincón, viejos libros de bolsillo que Margaret había coleccionado. Leyó en voz alta mientras los demás trabajaban, y su voz llenó el espacio con historias de aventuras y lugares lejanos. Jack escuchaba mientras tallaba, con las manos trabajando independientemente de su pensamiento consciente. El lobo estaba casi terminado, con una forma elegante y poderosa. Owen observaba su técnica, tratando de replicarla en su propia pieza, más pequeña. «Eres bueno en esto», observó Owen. «¿Alguna vez los has vendido?» «No. Nunca le vi el sentido. Pero son preciosos. La gente pagaría por ellos». Jack se encogió de hombros. «No tallo por el dinero. Lo hago porque me tranquiliza. Le da a mis manos algo que hacer, además de preocuparse». «¿Por qué te preocupas?» La pregunta era inocente, pero le dolió profundamente. Jack dejó el cuchillo y miró fijamente a su nieto. «Antes me preocupaba estar solo. Ahora me preocupo por las personas que quiero. Es un tipo de preocupación diferente, pero quizá mejor». Ella nena dejó de leer y levantó la vista del libro. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación y se entendieron sin necesidad de palabras. Esa noche, mientras la tormenta rugía y la cabaña crujía bajo la presión del viento, volvieron a oír a los lobos. Los aullidos eran más cercanos que antes, múltiples voces que subían y bajaban en complejas armonías. Jack se quedó de pie junto a la ventana, tratando de ver a través de la tormenta, pero solo conseguía vislumbrar ocasionalmente unas formas pálidas que se movían en la oscuridad. «Están cazando», dijo en voz baja. «La tormenta empuja a las presas a salir al descubierto, las hace vulnerables». Ella nena se unió a él, su reflejo fantasmal en el cristal de la ventana. «¿Vendrán aquí?» «Todavía no. Tienen opciones más fáciles. Pero si se desesperan lo suficiente», dejó la frase sin terminar. Ella apoyó la mano en su brazo, un gesto que habría sido imposible una semana antes. «Nosotros nos encargaremos. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Jack asintió, aunque la duda le carcomía por dentro. Los lobos eran magníficos, poderosos supervivientes que hacían lo que debían. Su familia era igualmente vulnerable, igualmente merecedora de protección. Si tuviera que elegir, si la situación le obligara a tomar una decisión, ¿qué haría? Afuera, el aullido del alfa se elevó por encima de los demás, un sonido de mando y determinación. Jack reconoció algo en esa voz, algo que reflejaba su propia determinación. Ambos eran machos viejos que protegían a sus manadas, ambos dispuestos a enfrentarse a lo que viniera después. La pregunta era si había suficiente espacio en esta naturaleza salvaje para que ambas familias sobrevivieran. Jack se despertó en la oscuridad previa al amanecer. Su reloj interno insistía en que algo iba mal. Se quedó inmóvil en el sofá, escuchando más allá del aullido atenuado de la tormenta, tratando de identificar qué había desencadenado su alarma. Entonces lo oyó. Un movimiento fuera, deliberado y coordinado, múltiples siluetas pasando cerca de las paredes de la cabaña. Se levantó en silencio y se acercó a la ventana. La tormenta había amainado lo suficiente como para permitir la visibilidad, y lo que vio le dejó sin aliento. Los lobos blancos estaban por todas partes. Una docena o más rodeaban la cabaña en un perímetro amplio. No eran amenazantes, no se acercaban a la estructura, pero su presencia era imposible de pasar por alto. El alfa se encontraba en el centro del claro, frente a la cabaña. Incluso a 50 metros, Jack podía ver las costillas del animal a través de su pelaje, podía leer la desesperación en su postura. No eran invasores, eran refugiados empujados al límite de la supervivencia. La radio crepitó inesperadamente, haciendo que Jack diera un respingo. Se acercó rápidamente a ella y pulsó el micrófono antes de que pudiera despertar a los demás. «Adelante, Jack. Soy Hank. Tengo información urgente sobre esos lobos». La estática llenó los altavoces. Entonces volvió la voz de Hank, entrecortada, pero lo suficientemente clara. «Por fin, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre ha obtenido información completa. Esa manada no solo está desplazada. Hace 2 meses, un incendio forestal arrasó todo su territorio. Han sido empujados hacia el sur, hambrientos, perdiendo terreno frente a otras manadas». Jack observó al alfa a través de la ventana, mientras Hank continuaba. «Hay más. Un agente de vida silvestre vio a una hembra lactante hace 3 semanas. Eso significa que hay cachorros en algún lugar lo suficientemente pequeños como para no poder viajar. Las manadas atrapadas aquí no pueden reubicarse hasta que los pequeños puedan moverse». La comprensión golpeó a Jack como agua fría. La agresividad, el comportamiento territorial, la presencia constante. No se trataba de reclamar su territorio. Se trataba de proteger algo infinitamente más precioso y vulnerable. «¿Dónde está la madriguera?», preguntó Jack.
Se desconoce. El agente perdió el rastro antes de poder seguirlos. Pero Jack, aquí viene lo importante. La voz de Hank se volvió más estática, urgente y clara. Los equipos de reubicación llegarán en 36 horas. Se darán a toda la manada. Trasládelos al norte. Pero con este frío, con animales tan estresados y desnutridos, los tranquilizantes podrían ser fatales. ¿Y si hay cachorros separados de la manada? ¿Morirán?, concluyó Jack. Sí. Los servicios de vida silvestre aún no saben nada de los cachorros. Pensé que debía saberlo antes de que llegaran. Quizás usted pueda hacerlo. La transmisión se disolvió en estática y luego en silencio. Jack se quedó de pie sosteniendo el micrófono apagado, con la mente acelerada por las implicaciones y posibilidades. Los lobos no eran sus enemigos. Estaban haciendo exactamente lo mismo que él, proteger a su familia a cualquier precio. Y las autoridades, con buenas intenciones pero actuando con información incompleta, estaban a punto de destruir lo que intentaban salvar. ¿Qué pasa? La voz de Eleyanena llegó desde detrás de él, somnolienta pero alerta. Jack se volvió y vio que toda su familia estaba despierta, mirándolo con diversas expresiones de preocupación. No había logrado mantener la voz baja, y los había despertado con su conversación. Ya no tenía sentido ocultar la verdad. Les contó todo: el incendio, el desplazamiento, la hembra lactante, los cachorros, el equipo de reubicación. Les explicó el riesgo de los tranquilizantes, la probabilidad de que una intervención agresiva fragmentara la manada y condenara a los cachorros. Owen fue el primero en hablar. Su voz sonaba trémula. «Hay cachorros ahí fuera, en algún lugar». «Sí, la madriguera está bien escondida. Los agentes de vida silvestre no pudieron encontrar». Eleyanena se acercó a la ventana y miró a los lobos que rodeaban su cabaña. «No están aquí para amenazarnos. Están aquí porque la madriguera debe estar cerca y la están protegiendo. Esa es mi suposición». Caleb cruzó los brazos, afirmando su naturaleza pragmática. «¿Y qué? Ese no es nuestro problema. Esperamos a los agentes de vida silvestre. Ellos se llevan a los lobos. Estamos a salvo. Todos ganamos, excepto los lobos, que no ganan. Oh, encontrados. Si los tranquilizantes los matan, o si los cachorros se quedan atrás, eso es la naturaleza, la supervivencia del más apto». Jack interrumpió la discusión que se estaba gestando. «No es tan sencillo. Estos lobos fueron expulsados de su hogar por la actividad humana. El incendio se inició por un rayo. Pero somos nosotros los que hemos alterado los bosques, cambiado la carga de combustible, hecho que los incendios ardan más y durante más tiempo. Somos parte del problema». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Eleyanena, aunque por su tono, Jack sospechó que ella ya lo sabía. «Quiero encontrar la madriguera, verificar que los cachorros estén allí y que estén sanos. Si puedo documentar su ubicación y condición, tal vez pueda convencer al equipo de vida silvestre de que hay una mejor opción que la reubicación total». «Eso es una locura», dijo Caleb rotundamente. «Esos lobos te matarán. Quizás, o quizás comprendan que no soy una amenaza para lo que están protegiendo». Eleyanena estudió el rostro de su padre y leyó la determinación en él. «Esto va más allá de los lobos, ¿verdad?». Jack la miró a los ojos y vio que lo entendía. «Pasé 10 años eligiendo el camino seguro. Elegí el aislamiento porque era más fácil que arriesgarme a conectar con los demás. Estos lobos lo arriesgan todo por su familia. Parece que yo debería estar dispuesto a hacer lo mismo». El silencio invadió la cabaña, solo roto por el viento y el crepitar de los leños en la estufa. Owen se acercó a Jack y se quedó de pie a su lado, mirando a los lobos. «Quiero ayudar». «No, es demasiado peligroso». «Pero no», repitió Jack con más firmeza esta vez. «Lo que propongo es lo suficientemente arriesgado para una sola persona. No te pondré en esa situación». Eleyanena tomó una decisión. Su formación como enfermera y su instinto maternal encontraron un punto en común. «Si vas a hacerlo, no irás sin preparación. Documentaremos todo. Tenemos un plan de seguridad. Y si las cosas salen mal», se detuvo, se recompuso. «Si las cosas salen mal, tenemos que estar preparados para defendernos». «De acuerdo». Pasaron la siguiente hora planificando. Jack se acercaría a los lobos al amanecer, utilizando el lenguaje corporal y la posición para indicar que no era una amenaza. No llevaría armas, solo una antorcha, ya que el fuego era algo que los lobos entendían y respetaban. Eleyanena preparó un botiquín básico con sus suministros de enfermería, aunque era dudoso que sirviera de algo contra el ataque de un lobo. Caleb seguía siendo escéptico, pero ayudó a prepararlo de todos modos, y sus acciones hablaban más alto que sus dudas. Owen cargó la cámara Polaroid, decidido a documentar todo lo que sucediera. Al acercarse el amanecer, la tormenta finalmente amainó. El cielo se despejó, y las estrellas se desvanecieron con la llegada del sol naciente. Los lobos permanecieron en sus posiciones, pacientes y vigilantes. Jack, vestido con varias capas de ropa,
se aseguró la antorcha y los suministros. En la puerta, se detuvo y miró a su familia reunida a su alrededor. El rostro de Leyanena estaba tenso por la preocupación. Owen parecía emocionado y aterrorizado a partes iguales. Incluso el escepticismo de Caleb se había suavizado y se había convertido en una preocupación renuente. «Volveré», dijo Jack simplemente. Leyanena dio un paso adelante y lo abrazó. Era la primera muestra de afecto físico entre ellos en 7 años. «Más te vale. Acabamos de encontrarte de nuevo». Jack abrazó a su hija, sintiendo cómo los años de distancia se derrumbaban en ese único momento. Luego la soltó, saludó con la cabeza a sus nietos y salió al aire frío de la mañana. El lobo alfa lo esperaba a 20 metros de la cabaña, como si lo estuviera esperando. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia, y Jack vio en ellas reconocimiento, no de él como individuo, sino como otra criatura que tomaba decisiones imposibles por el bien de su familia. Dio un paso adelante. El alfa no retrocedió ni avanzó, simplemente observó. Jack dio otro paso, y luego otro, moviéndose con deliberada lentitud. Detrás de él, su familia observaba desde la ventana. Delante, la manada de lobos esperaba para decidir si era un amigo o una amenaza. Y en algún lugar del bosque, ocultos y vulnerables, los cachorros dependían de las decisiones que se tomaran en ese momento helado. Jack levantó la antorcha, cuya llama brillaba contra la nieve. El alfa ladeó la cabeza, pensativo. Luego, con un movimiento que parecía casi ceremonial, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el árbol. Una invitación o una prueba, quizás ambas cosas. Jack lo siguió, sabiendo que lo que sucediera a continuación definiría no solo su relación con estos lobos, sino también con su familia y consigo mismo. La naturaleza salvaje, como siempre, exigía honestidad. Era hora de ver si le quedaba algo que ofrecer. El alfa condujo a Jack a través de un denso bosque de abetos, moviéndose con la confianza que le daba su profundo conocimiento del territorio. Los otros lobos los flanqueaban a cierta distancia, sin amenazar pero formando una escolta más que una formación de ataque. Jack mantuvo la respiración constante, sus movimientos deliberados y no agresivos. La brújula de su abuelo colgaba de su cuello, el latón frío contra su pecho a través de las capas de ropa. La sacaba periódicamente, marcando su dirección. Noreste, constantemente noreste, adentrándose en un terreno que conocía, pero por el que rara vez había viajado. El bosque aquí era más antiguo. Los árboles eran enormes y antiguos, y sus ramas formaban un dosel que bloqueaba gran parte del cielo. Después de 20 minutos de caminata constante, con las piernas ardiendo por el esfuerzo de moverse a través de la nieve profunda, el alfa se detuvo. Habían llegado a un afloramiento de granito que se elevaba a través del suelo del bosque como huesos rotos. En su base, parcialmente oculta por la madera caída y la nieve acumulada, había la entrada de una cueva. El alfa miró a Jack, luego a la cueva, y luego de nuevo a Jack. El mensaje era inequívoco. Esto es lo que protegemos. Jack se acercó lentamente, con la antorcha en posición baja para iluminar sin amenazar. Se arrodilló a la entrada de la cueva y miró hacia la oscuridad. Un movimiento le llamó la atención, pequeñas formas que se tropezaban entre sí, curiosas por el visitante. 5 cachorros, de unas 6 semanas de edad, tenían los ojos abiertos y sus movimientos eran coordinados, pero torpes, como los de los jóvenes que aún están aprendiendo a controlar sus cuerpos. Una cría, más pequeña que las demás, luchaba por unirse a sus hermanos. Su pata trasera izquierda estaba doblada en un ángulo antinatural, claramente rota. La lesión era tan reciente que la cría aún intentaba usarla, gimiendo con cada intento fallido de apoyar el peso sobre la extremidad dañada. Jack sintió un nudo en el pecho. Por eso la manada no podía moverse. Por eso habían sido tan agresivos al defender esta zona. El cachorro herido no podía viajar, y los lobos no abandonan a sus crías. Estaban atrapados allí por amor y lealtad, obligados a defender un territorio que no habían elegido contra amenazas que no podían evitar. Se alejó lentamente de la madriguera, respetando el espacio. El alfa lo observaba, con esos antiguos ojos dorados evaluando cada uno de sus movimientos. Jack habló en voz baja, sabiendo que el lobo no entendería las palabras, pero esperando que el tono transmitiera el significado. Ahora lo entiendo. Entiendo por qué lucháis. Las orejas del alfa se movieron hacia adelante, escuchando. Yo también tengo familia, gente por la que daría la vida para proteger. No somos tan diferentes, tú y yo. Jack metió la mano en su mochila y sacó carne seca que había traído como ofrenda. La colocó en la nieve y luego retrocedió varios pasos. El gesto era simbólico. Entendía que estos lobos eran cazadores capaces, pero los símbolos importaban. Era un tributo, un reconocimiento de su territorio y su derecho a él.
Los lobos más jóvenes se adelantaron con entusiasmo, atraídos por el hambre, pero el alfa los detuvo con un gruñido sordo. Se acercó él mismo a la carne, la olfateó con cuidado y luego permitió que los demás la cogieran. Se abalanzaron sobre la ofrenda con la desesperación de criaturas que llevaban demasiado tiempo hambrientas. El alfa no comió. Siguió observando a Jack, leyendo sus intenciones con la claridad de un depredador que había sobrevivido gracias a su capacidad para comprender las amenazas. Tras un largo momento, la postura del lobo cambió, no en señal de sumisión, sino de aceptación. Una tregua provisional, ofrecida y aceptada. Jack estaba a punto de emprender el camino de vuelta cuando lo oyó. El característico zumbido de los rotores de un helicóptero, lejano pero cada vez más cercano, se le encogió el corazón. Hank había dicho 36 horas. O bien el plazo era erróneo, o bien había calculado mal cuánto tiempo llevaba en el bosque. Los lobos también lo oyeron. La energía de la manada cambió de inmediato y se encendieron los instintos defensivos. El alfa erizó el pelo, y los demás adultos se movieron para proteger la entrada de la madriguera. Jack se dio cuenta de que ya habían sido cazados antes. Sabían lo que significaban los helicópteros. Tenía unos minutos como mucho antes de que llegara el equipo de vida silvestre. No era tiempo suficiente para volver a la cabaña. No era suficiente para explicar la situación adecuadamente. Tenía que tomar una decisión. Retirarse a un lugar seguro, o quedarse allí, e intentar proteger a la manada de una intervención bien intencionada que podría destruir. Jack tomó su decisión. Se colocó entre la madriguera y el sonido que se acercaba. La linterna seguía encendida. Su postura no era agresiva, pero sí inquebrantable. Si el equipo de vida silvestre quería sedar a estos lobos, primero tendrían que pasar por encima de él. El alfa se colocó a su lado, ni detrás ni delante, sino a su lado, como compañeros iguales en la defensa de los vulnerables. Los demás lobos se formaron a su alrededor, un frente unido contra la amenaza que se avecinaba. El helicóptero apareció sobre los árboles, dio una vuelta antes de encontrar un claro a 50 metros de distancia. Jack lo vio aterrizar y vio salir a dos figuras. Reconoció inmediatamente al oficial al mando, Stan Kowalski, un hombre con el que había trabajado años atrás en varios asuntos relacionados con la vida silvestre. Si tenía que enfrentarse a alguien de pesca y vida silvestre, Stan era probablemente la mejor opción. Stan y su compañero se acercaron con cautela. El compañero llevaba un rifle tranquilizante. Se detuvieron cuando vieron a Jack de pie junto a los lobos, con evidente confusión en sus rostros. «Jack Marrow», gritó Stan. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Evitar un error?», respondió Jack. «Estos lobos no son la amenaza que crees que son. Necesito que te alejes de ellos. No estás seguro dónde estás». «Estoy exactamente donde debo estar». Jack se mantuvo firme. «Stan, tienen cachorros. Las madrigueras están aquí mismo. Uno está herido. No puede viajar. Si cedas a esta manada, estarás firmando su sentencia de muerte». Stan dejó de procesar esta información. Su compañero, más joven y claramente siguiendo el protocolo por encima del juicio, mantuvo el rifle en alto. «Señor, nuestras órdenes son claras. La manada debe ser reubicada. Sus órdenes se basan en información incompleta», argumentó Jack. «Dame 5 minutos para mostrarte lo que realmente está pasando aquí». El alfa gruñó bajo, respondiendo a la tensión en el aire. La manada apretó su formación, lista para defender a sus crías contra cualquier amenaza. Jack podía sentir que la situación estaba en equilibrio, sobre el filo de una navaja. Un movimiento en falso, un gesto malinterpretado, y estallaría la violencia. Stan tomó una decisión. «Baja el arma, Brooks. Nadie va a disparar a nadie ahora mismo». Se volvió hacia Jack. 5 minutos. «Muéstrame de qué estás hablando». Jack señaló con cuidado hacia la madriguera. «Hay 5 cachorros en esa cueva. Uno tiene una pata rota. Esta manada no puede trasladarse. No pueden abandonar al cachorro herido. No pueden defenderse de los tranquilizantes en su estado actual. Si sigues el protocolo estándar, los matarás a todos. Tenemos procedimientos para animales heridos. Vuestros procedimientos funcionan bien para animales salvajes sanos y bien alimentados. Estos lobos llevan semanas hambrientos, estresados más allá de lo... Los tranquilizantes suprimirán su respiración y bajarán su temperatura corporal. Con este frío y tan debilitados como están, no despertarán». Stan estudió el rostro de Jack, luego miró a los lobos, y luego a la entrada de la madriguera. En su expresión se reflejaba la lucha entre sus años de experiencia y los protocolos oficiales. «Me estás pidiendo que desobedezca órdenes directas. Te pido que uses tu criterio. Llevas suficiente tiempo haciendo esto como para saber cuándo el protocolo no se ajusta a la situación». El oficial más joven, Brooks, intervino. «No podemos dejar a una manada agresiva cerca de una cabaña ocupada. La seguridad de los civiles es lo primero». «No son agresivos», dijo Jack con firmeza. «Son protectores. Hay una diferencia.
Y yo soy el civil por el que te preocupas. Te digo que podemos coexistir. El alfa, quizás sintiendo el cambio en la dinámica, asumió un riesgo calculado. Se dirigió hacia la entrada de la guarida, miró hacia Jack y Stan, y luego desapareció en el interior. Momentos después, salió llevando con delicadeza al cachorro herido en la boca. El cachorro gimió, y el sonido se propagó claramente en el aire frío. El alfa colocó al cachorro en la nieve, entre él y los humanos. El gesto era inequívoco. Mirad, ved lo que protegemos. Comprendan lo que amenazan. Stan se arrodilló lentamente, examinando al cachorro desde la distancia. Incluso desde donde estaba Jack, pudo ver cómo se suavizaba la expresión del oficial. «Maldita sea», dijo Stan en voz baja. «Es una fractura reciente, de unos pocos días como mucho. No puede moverse con esa lesión», dijo Jack, no sin matarlo. Stan se levantó lentamente tras examinar al cachorro herido, con el rostro preocupado. El alfa recuperó con cuidado a su cría y la llevó de vuelta a la madriguera con la ternura de cualquier padre que protege a su hijo herido. Los otros lobos mantuvieron sus posiciones defensivas, cautelosos, pero sin mostrar abiertamente su amenaza. «Esto cambia las cosas», admitió Stan. «Brooks, sede de la radio, diles que tenemos que retrasar la operación de reubicación». Brooks bajó el rifle, pero su expresión seguía siendo escéptica. «¿Por qué motivo?» «Por el motivo de que soy el oficial superior de vida silvestre aquí, y estoy tomando una decisión de campo basada en circunstancias que no estaban en nuestro informe». La voz de Stan transmitía la autoridad que le daban décadas de experiencia en el campo. «Diles que hemos descubierto una madriguera con cachorros heridos y que necesitamos una evaluación médica antes de continuar». Mientras Brooks se alejaba para hacer la llamada, Stan se acercó más a Jack. Los lobos se tensaron pero no avanzaron, percibiendo el cambio de energía. «Tienes una historia increíble que explicar. Miau. ¿Cuándo te convertiste en el encantador de lobos?» «Hace unos 20 minutos». Jack se permitió una leve sonrisa. «No lo había planeado, Stan. Solo vi una situación que requería un enfoque diferente al oficial. Sabes, me estoy arriesgando. La sede no estará contenta con el retraso. Lo sé y te lo agradezco». Stan miró a los lobos y luego volvió a mirar a Jack. «¿De verdad crees que puedes vigilarlos? Evitar que se conviertan en un problema?» «Creo que ya hemos llegado a un entendimiento. Saben que no soy una amenaza para sus crías. Eso cuenta para algo en su mundo. Y cuando las crías puedan moverse, cuando la manada necesite ampliar su territorio de caza». Jack había estado pensando en esto durante el largo camino hasta la guarida. «Al norte de mi propiedad hay un antiguo bosque, deshabitado, con buenas presas. Si podemos crear un corredor protegido, darles un paso seguro a un territorio mejor, sin obligarlos a reubicarse por completo. Estás hablando de una solución de gestión a largo plazo que requiere documentación, supervisión regular y aprobación oficial. Entonces documentemos. Tengo una cámara, puedo hacer fotos, mi hija es enfermera. Ella puede evaluar adecuadamente las lesiones de los cachorros y ayudar a desarrollar un plan de tratamiento». Stan lo consideró, sopesando las normas y el sentido común. Brooks regresó, sacudiendo la cabeza. «La sede central quiere confirmar la ubicación de la madriguera y el estado de los cachorros antes de considerar cualquier retraso. Entonces, eso es lo que les daremos». Stan sacó su propia cámara y comenzó a tomar fotos de la madriguera, la manada y el terreno circundante. «Jack, necesito que firmes los documentos asumiendo la responsabilidad de esta manada. Cualquier incidente, cualquier problema, recaerá sobre ti. ¿Lo entiendes?» «Completamente. Y necesito informes periódicos. Semanalmente como mínimo, diariamente si es posible. La recuperación de los cachorros, el comportamiento de la manada, cualquier cambio en la situación que se produzca». Brooks seguía sin estar convencido. «Esto es muy irregular. Estamos sentando un precedente que podría complicar futuras operaciones. Las futuras operaciones contarán con mejor información, porque nos estamos tomando el tiempo necesario para hacerlo bien», Stan contó. «Ahora ayúdame a documentarlo todo antes de que vuelva a cambiar el tiempo». Pasaron la siguiente hora realizando una evaluación exhaustiva. Stan examinó la madriguera desde una distancia respetuosa, observando el comportamiento defensivo, pero no agresivo, de la manada. Fotografió al cachorro herido cuando el alfa lo sacó de nuevo, documentando el ángulo y la gravedad de la fractura. Jack observó a los lobos durante todo el proceso, tomando nota de cómo respondían a cada movimiento y sonido. El alfa mantuvo su posición entre los humanos y la madriguera, pero poco a poco fue bajando el pelo. La manada estaba aprendiendo, adaptándose, comprendiendo que esta intrusión no era igual que las amenazas anteriores. Eleyanena apareció en el borde del claro, con Owen y Caleb detrás de ella. Claramente, había decidido que esperar en la cabaña era inaceptable. Se acercó con cautela,
con su bolsa de enfermería colgada al hombro. Oí helicópteros, dijo. Pensé que quizá necesitarían ayuda. Stan levantó una ceja. ¿Y tú quién eres? Eleyanena Harris, la hija de Jack. Soy enfermera titulada. Miró al cachorro que sostenía el Alfa. Ese es el herido. Tiene la pata rota. Tiene unos días. Stan lo confirmó. Tienes experiencia con lesiones en animales. La mayoría son domésticos, pero los principios básicos son los mismos. Se volvió hacia Jack. ¿Puedo examinarlo? Jack miró al Alfa, que observaba a Eleyanena con la misma intensa evaluación que le había dedicado a Jack. Despacio, déjale ver que no eres una amenaza. Eleanor se acercó con la confianza de alguien acostumbrado a trabajar con pacientes asustados. Se arrodilló en la nieve y abrió su bolsa para mostrar su contenido. Vendas, férulas, antiséptico. Habló con voz baja y tranquila, el mismo tono que usaría con un niño que sufre dolor. Solo quiero ayudar. Esa pata debe colocarse correctamente o no sanará bien. El Alfa ladeó la cabeza, procesando el tono y el lenguaje corporal. Después de un largo momento, dio varios pasos hacia adelante y colocó suavemente al cachorro en la nieve entre él y Eleanor. Permiso concedido de forma provisional y con la clara advertencia de que cualquier daño tendría consecuencias. Eleanor examinó al cachorro con falta de práctica. Fractura limpia de la tibia desplazada. Si se coloca mal, el cachorro quedará cojo de forma permanente. Miró a Stan. Puedo entablillarla aquí, pero tiene que permanecer así durante al menos 3 semanas. Alguien tendrá que vigilarla. Ese seré yo, dijo Jack. Stan ya estaba haciendo fotos, documentándolo todo. Esto no tiene precedentes. ¿Te das cuenta? Bien. Owen habló inesperadamente. Todos se volvieron para mirar al adolescente que sostenía la cámara Polaroid que Jack le había dado. A veces hay que sentar precedentes. A veces, las viejas costumbres ya no funcionan, y alguien tiene que probar algo nuevo. Caleb estaba junto a su hermano, menos entusiasmado, pero presente. Por si sirve de algo que probablemente no sea mucho, creo que el abuelo tiene razón. Estos lobos no son el enemigo, solo intentan sobrevivir, como cualquiera. Stan observó a los chicos, luego a Jack, después a Eleanor preparando sus suministros. Tienes una familia increíble, Mero. Muy bien, hagámoslo como es debido. Eleanor, si puedes entablillar a ese cachorro, yo documentaré el procedimiento. Jack, firmarás los documentos oficiales tan pronto como terminemos aquí, y todos vosotros. Miró a cada uno de ellos por turno. Os estáis comprometiendo con algo que va a requerir dedicación, paciencia y probablemente más valor del que creéis. ¿Seguís adelante? 4 voces respondieron al unísono. Sí. Entonces hagamos historia. Brooks, graba todo esto en vídeo. La sede querrá conocer todos los detalles. Eleyanena comenzó el delicado trabajo de colocar la pata del cachorro. El Alfa observaba cada movimiento con gran atención. Jack sintió que algo cambiaba fundamentalmente en su pecho. Esta familia que había rechazado, estos lobos a los que había temido, esta naturaleza salvaje que había utilizado como fortaleza, todo estaba conectado, todo importaba. Había pasado 10 años eligiendo la soledad por encima del riesgo, la seguridad por encima de la conexión. Ahora, de pie en la nieve, rodeado de lobos y de su familia, comprendió lo que Margaret había intentado enseñarle todo este tiempo. La única seguridad real provenía de elegir proteger lo que importaba, sin importar el costo. El cachorro gimió mientras Eleyanena trabajaba, pero el Alfa permaneció quieto, confiando de una manera que los lobos rara vez confían. Y Jack, viendo a su hija sanar mientras sus nietos documentaban y los oficiales de vida silvestre grababan, sintió algo que no había experimentado en una década. Esperanza, frágil y tentativa, pero innegablemente real. Las manos de Eleyanena se movían con precisión experta, palpando la pequeña pata del cachorro para localizar la posición exacta de la fractura. El cachorro gimió e intentó retorcerse, pero Jack lo sujetó con suavidad, con sus manos curtidas sorprendentemente tiernas. El Alfa se quedó a 1 metro de distancia, con todos los músculos tensos y los ojos dorados, siguiendo cada movimiento de Eleyanena. A la de 3, dijo Eleyanena, colocando las manos. 1, 2, recolocó el hueso. A la de 2, el viejo truco médico que pilló al cachorro desprevenido. El cachorro gritó con fuerza, luchando contra el agarre de Jack. El Alfa se abalanzó hacia adelante, con el pelo erizado, su instinto protector anulando la frágil confianza que habían construido. Jack no se inmutó. No pasa nada. Ella está ayudando. Mira, te está ayudando. El Alfa se detuvo a pocos centímetros, dividido entre la agresividad y la comprensión. Eleanor trabajó con rapidez, vendando la férula con movimientos eficientes y fijándola con esparadrapo y gasas. Todo el procedimiento duró menos de 4 minutos, pero cada segundo se hizo eterno y precario. «Listo», anunció Eleanor, soltando al cachorro con cuidado.
La férula debe permanecer puesta durante al menos 3 semanas, sin excepciones. Jack dejó al cachorro en el suelo con suavidad. Este tropezó, probando su nueva limitación, y luego consiguió mantenerse en pie sobre 3 patas. El alfa se acercó inmediatamente, olfateando a su cría minuciosamente, comprobando si había daños más allá de lo que podía ver. Satisfecho, cogió al cachorro y lo llevó de vuelta a la madriguera. En la entrada, el alfa se detuvo y miró atrás a Eleanor y Jack. Algo en esa mirada había cambiado. No era exactamente amistad, sino reconocimiento. El reconocimiento de una deuda contraída y comprendida. Stan capturó el momento con su cámara. Eso irá en el informe. Nadie en la sede lo creerá sin fotos. Se volvió hacia Jack. ¿Entiendes a lo que te has comprometido? 3 semanas de supervisión como mínimo. Revisiones diarias para asegurarnos de que la férula se mantiene en su sitio y la pata se cura correctamente. Lo entiendo. Y si la manada muestra alguna agresividad hacia ti o tu familia, entonces lo reevaluaremos. Pero no creo que tengamos ese problema. Brooks, que lo había estado filmando todo, finalmente bajó la cámara. Lo admito, no creía que esto fuera a funcionar. Sigo sin estar seguro de que vaya a funcionar a largo plazo, pero se encogió de hombros. Quizá me equivoque. Espero que sí, dijo Stan, porque si esto funciona, podría cambiar la forma en que gestionamos las poblaciones de depredadores desplazados. Sacó unos papeles de su mochila y los extendió sobre una roca plana. Jack, necesito tu firma aquí, aquí y aquí. Asumes oficialmente la responsabilidad de la tutela de esta manada. Cualquier incidente que les afecte, se convierte en tu responsabilidad legal. Jack firmó sin dudarlo, con una firma firme a pesar del frío que le entumecía las manos. Eleyanena también firmó, añadiendo sus credenciales de enfermera a la documentación. Stan recogió los papeles y los guardó con cuidado. Volveremos en 3 días para evaluar los progresos. Mientras tanto, avísenme por radio si hay algún problema, y me refiero a cualquier problema. Comportamiento agresivo, empeoramiento del estado del cachorro, cualquier cosa. Entendido. El helicóptero despegó 20 minutos más tarde, dejando el claro en silencio, salvo por el viento y los sonidos lejanos de la manada acomodándose cerca de su guarida. Jack y su familia se quedaron juntos, mirando hasta que la aeronave desapareció sobre los árboles. ¿De verdad acabamos de hacer eso?, preguntó Caleb, con asombro, sustituyendo su escepticismo habitual. Sí, confirmó Eleyanena. Ahora viene la parte difícil. Siguiendo adelante, regresaron a la cabaña, con la manada siguiéndolos a distancia, pero sin esconderse. El alfa caminaba en paralelo a ellos, manteniendo una separación respetuosa, pero claramente escoltándolos a través de lo que aún consideraba su territorio. El mensaje era claro. La asociación no significaba sumisión. De vuelta en la cabaña, Eleyanena hizo inventario de los suministros médicos que le quedaban. He usado la mayor parte de mis materiales de inmovilización. Necesitaremos más si ocurre algo más. Añádelo a la lista para la próxima entrega de suministros de Hank, dijo Jack. Se acercó a la radio y pulsó el micrófono. Hank, ¿me recibes? Jack, ¿qué demonios ha pasado? He visto el helicóptero de fauna salvaje dirigiéndose hacia ti. Jack le explicó la situación, el descubrimiento de la guarida, la valoración de Stan y el acuerdo al que habían llegado. Hank escuchó en silencio, emitiendo de vez en cuando sonidos que podían ser de incredulidad o de admiración. Así que ahora eres guardiana de lobos, dijo Hank finalmente. Nunca pensé que vería ese día. ¿Necesitas algo? Suministros médicos. Eleyanena te dará una lista. Y Hank, gracias por avisarme de lo de los cachorros. Ha sido de gran ayuda. Solo hago mi trabajo. Tú eres el que salió a enfrentarse a ellos. Eso requirió valor o estupidez. Quizás ambas cosas. Probablemente ambas. Jack asintió. Mañana te pondré al día por radio. La tarde transcurrió con un ritmo nuevo y extraño. Prepararon la cena juntos, y la cabaña se llenó del olor del estofado de venado y el pan recién hecho. Owen le mostró a Jack sus fotografías, docenas de instantáneas que documentaban los acontecimientos de la mañana, incluida una imagen perfecta del alfa, junto a Jack, ambos mirando al helicóptero que se acercaba. Esta, dijo Owen, sosteniendo la foto, esta es la que la gente necesita ver. Jack estudió la imagen. 2 viejos machos, humano y lobo, unidos en la protección de los vulnerables, contaba toda la historia en un solo fotograma. Asegúrate de que quede en el registro oficial. Stan lo querrá. Al caer la noche, oyeron el familiar aullido, pero el tono había cambiado. La manada ya no estaba advirtiendo a los intrusos. Estaban cantando entre ellos, manteniendo los lazos, celebrando la supervivencia. La voz del cachorro herido, aguda e incierta, se unió al coro, viva y sanadora. Eleyanena se paró junto a Jack, junto a la ventana, escuchando. Sabes, esto va a cambiarlo todo. No podemos irnos después de esto.
Los lobos necesitan una vigilancia constante. Sé que los chicos necesitan estabilidad, necesitan terminar el año escolar. Yo también lo sé. Se volvió para mirarlo directamente. Lo que digo es que quizá nos quedemos a largo plazo. Quizá, para siempre. ¿Te parecería bien? Jack sintió que la emoción le oprimía la garganta. 10 años de soledad, de aislamiento cuidadoso, de protegerse de la pérdida, rechazando cualquier vínculo. Y ahora su hija le ofrecía quedarse, reconstruir lo que él había destrozado, crear algo nuevo a partir de las ruinas de su familia. Más que bien, logró decir. Sería, se detuvo, se recompuso. Sería todo. Ella lo abrazó entonces, como solía hacerlo, antes de que Margaret muriera y todo se rompiera. Jack abrazó a su hija. Sintió que Caleb y Owen se unían a ellos. Sintió el peso de los años disolverse en ese único momento de reencuentro. Afuera, los lobos cantaban a las estrellas. Adentro, una familia encontró el camino de vuelta a la unión a través del simple acto de elegirse unos a otros por encima del miedo, la conexión por encima de la seguridad, el amor por encima del cómodo entumecimiento del aislamiento. La naturaleza salvaje, indiferente pero honesta, lo presenció todo, y no ofreció ningún juicio, solo la verdad eterna. La supervivencia requiere más que fuerza. Requiere el valor de proteger lo que importa, sin importar el costo. La mañana siguiente trajo una claridad cristalina, el tipo de frío que hace que cada sonido sea nítido y cada respiración visible. Jack se despertó antes del amanecer, como siempre, pero esta vez Eleyanena ya estaba levantada, preparando café y los suministros para la primera revisión oficial de la madriguera. No podía dormir, admitió. No dejaba de pensar en ese cachorro, preguntándose si la férula habría aguantado toda la noche. Solo había una forma de averiguarlo. Jack aceptó el café que ella le ofreció, aunque deberíamos establecer un protocolo. No podemos ir corriendo cada vez que nos preocupamos. La manada necesita mantener sus rutinas. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Revisión por la mañana, revisión por la tarde. Mantener la distancia a menos que veamos problemas evidentes. Documentar todo, fotos, notas, comportamiento, observaciones. Tratarlo como el seguimiento médico que es. Salieron juntos después del desayuno, dejando a los chicos en la cabaña con instrucciones estrictas de permanecer dentro. El camino hasta la madriguera ya les resultaba familiar. Aún se veía la huella que habían dejado ayer en la noche. La temperatura había bajado durante la noche, y la escarcha cubría todas las superficies con delicados dibujos. El alfa apareció antes de que llegaran a la madriguera, saliendo de entre los árboles con la silenciosa elegancia propia de los depredadores. Pero en lugar de bloquearles el paso, se puso a caminar a su lado, más como un acompañante que como un guardián. Jack reconoció el cambio de una tolerancia a regañadientes a algo más parecido a la aceptación. En la guarida, el cachorro herido era visible en la entrada, con la férula aún bien sujeta. El cachorro intentaba jugar con sus hermanos, a pesar de su discapacidad. Eleyanena se arrodilló a una distancia respetuosa y observó con atención. Las férulas aguantaban, no se veía hinchazón. Los cachorros apoyaban algo de peso sobre ella, lo cual era bueno. Significaba que el hueso estaba bien alineado y empezaba a estabilizarse. Tomó notas en un pequeño diario. Diría que estamos viendo un buen progreso. El alfa la observaba a la derecha, con la cabeza inclinada, como si intentara comprender el extraño comportamiento humano. Cuando Eleanor terminó, le mostró el diario al lobo en un gesto de transparencia, demostrando que no tenía intención de engañarlo. Jack tomó varias fotos con la Polaroid de Owen, documentando el estado del cachorro. A medida que se revelaban las imágenes, las colocaba sobre una roca para que el alfa las viera. El lobo se acercó con cautela, olfateando las fotografías, estudiando las imágenes de su descendencia, con lo que parecía reconocimiento. Creo que lo entiende, susurró Eleyanena. No que son exactamente las fotos, pero que estamos documentando algo importante sobre su familia. Dejaron ofrendas, carne seca, algunos huesos con tuétano, y se retiraron. La manada había cazado durante la noche, y se veía el cadáver de un ciervo entre los árboles, pero el hambre aún acechaba sus delgados cuerpos. Semanas de desplazamiento no podían deshacerse en días. De vuelta en la cabaña, Jack informó a Stan por radio de las novedades. El agente de vida silvestre parecía aliviado. Buenas noticias. La sede central ha aprobado un periodo de observación de 30 días. Después, reevaluaremos la situación basándonos en tus informes y en el comportamiento de la manada. Pero Jack, sé que cualquier incidente acabará con todo el acuerdo. Exacto. No bajes la guardia. La comprobación de la tarde fue igual de bien. El cachorro dormía acurrucado junto a su madre, con la férula intacta.
La manada se había alimentado bien de su presa, y varios lobos descansaban bajo la débil luz del sol que se filtraba a través de los árboles. Reconocieron la presencia de Jack y Elena, levantando la cabeza y mostrando un leve interés, pero ninguno se opuso a su acercamiento. Era casi pacífico. Eso cambió al anochecer. Jack estaba fuera cortando leña cuando el motor de un vehículo chirriando por su accidentado camino. No era la camioneta familiar de Hank, algo más pesado, menos acostumbrado al difícil terreno. Dejó el hacha y se dirigió a la parte delantera de la cabaña cuando una gran camioneta entró dando bandazos en el claro. Dos hombres salieron, ambos con rifles, cazadores, por el aspecto de su equipo, ropa cara para el frío, óptica de alta gama, la confianza de gente acostumbrada a tomar lo que quería de la naturaleza. El conductor, un hombre corpulento de unos 50 años, saludó a Jack. Buenas tardes. Me llamo Preston. Este es mi hermano Frank. Estamos rastreando un ciervo herido. Puede que haya atravesado su propiedad. Los instintos de Jack se despertaron. Una advertencia. Algo no cuadraba en la historia. Era demasiado conveniente. Sus ojos eran demasiado calculadores. No he visto ningún ciervo herido, y esto es propiedad privada. Tienen que dar media vuelta. Preston sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Hemos pagado mucho dinero por nuestros permisos de caza. Tenemos el derecho legal de rastrear animales heridos a través de las líneas de propiedad. La ley de conservación en 200 Cs prohíbe entrar en propiedad privada sin permiso, y ustedes no lo tienen. Frank, el hermano menor, dio un paso adelante. Mira, viejo, no estamos aquí para causar problemas. Solo déjanos dar un vistazo rápido a la zona y nos iremos. Salió de la cabaña con los chicos detrás de ella. Evaluó rápidamente la situación y se colocó junto a Jack. ¿Lo oíste? Date la vuelta y vete. Los ojos de Preston se movieron más allá de ellos, escaneando los árboles. Su expresión cambió, su interés se agudizó. Esas huellas de lobo, frescas. A Jack se le heló la sangre. No es asunto tuyo. En realidad sí lo es. Hay una recompensa por los lobos en esta región. Son depredadores problemáticos que amenazan al ganado. Hemos oído por ahí que se ha visto una manada blanca por aquí. La sonrisa de Preston se amplió. Especímenes raros como esos se venden muy bien a los coleccionistas. Los cazadores de trofeos pagan mucho por pieles inusuales. No hay recompensa por los lobos en esta zona, dijo Jack con tono seco. Y aunque la hubiera, no vas a cazar en mi propiedad. Frank levantó ligeramente el rifle, sin apuntar directamente a Jack, pero haciendo notar su presencia. Podemos hacerlo de forma amistosa, o podemos invocar nuestros derechos legales. En cualquier caso, vamos a registrar esta propiedad. El lobo alfa eligió ese momento para aparecer en el borde del claro, enorme y pálido en la luz menguante. Preston y Frank se giraron, levantando los rifles instintivamente. Jack se movió antes de pensar, colocándose directamente en su línea de fuego. Si disparáis a ese lobo, primero tendréis que pasar por encima de mí, papá. La voz de Elena era aguda por el miedo, pero no intentó apartarlo. En cambio, se colocó a su lado, bloqueando el disparo. Caleb y Owen los flanquearon a ambos, formando un muro humano entre los cazadores y el lobo. Preston bajó el rifle y calculó. Es un juego peligroso, amigo. Proteger a los lobos por encima de tu propia seguridad. Ese lobo tiene protección oficial en virtud de un acuerdo de vigilancia con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre. Si le disparas, estarás violando la ley federal. La voz de Jack transmitía una convicción absoluta. Y tengo un teléfono satelital que conecta directamente con la Oficina de Vida Silvestre. Una llamada y tendrás más problemas legales de los que cualquier recompensa podría cubrir. Era una especie de farol. Tenía un teléfono, pero era dudoso que pudiera comunicarse antes de que esos hombres hicieran alguna estupidez. Frank y Preston intercambiaron miradas, sopesando las opciones. El alfa permaneció visible, observando con esos antiguos ojos dorados, pareciendo comprender que los humanos estaban decidiendo algo crucial. Finalmente, Preston escupió en la nieve. Esto no ha terminado. Ahora conocemos las manadas que hay aquí. Volveremos con la documentación adecuada. Si lo hacéis, me aseguraré de que Pesca y Vida Silvestre sepa que estáis atacando a una población protegida. Los cazadores se retiraron a su camioneta, con los motores rugiendo mientras bajaban por el accidentado camino. La familia permaneció de pie, unida, hasta que el ruido se desvaneció por completo. Solo entonces Jack se permitió temblar, cuando la adrenalina finalmente lo alcanzó. Elena le agarró del brazo, estabilizándolo. Eso ha sido increíblemente estúpido e increíblemente valiente. Sobre todo estúpido, admitió Jack. El alfa se acercó lentamente y se detuvo a 3 metros de distancia. Miró a Jack, a la familia unida, y luego inclinó la cabeza. Un gesto que en otro tiempo podría haber sido un reconocimiento, un agradecimiento o un simple respeto entre iguales. Luego se fundió de nuevo en el bosque,
dejándolos en la oscuridad, solo rota por la luz de la cabaña. Puede que tengamos problemas más graves de lo que pensábamos, dijo Caleb en voz baja. Jack asintió. Pero los afrontaremos juntos. Eso es lo que hacen las familias. Pasaron 2 semanas con un ritmo que a Jack le resultaba extraño y natural a la vez. Cada mañana, él y Eleyanena revisaban a la manada y documentaban la recuperación constante del cachorro herido. Cada noche, la familia se reunía alrededor de la mesa para cenar, y la conversación fluía con una facilidad que habría parecido imposible un mes atrás. La férula del cachorro se quitó según lo previsto, y Eleyanena se la retiró mientras el alfa observaba atentamente. La pata se había curado recta y fuerte, y en pocos días el joven lobo corría con sus hermanos, solo con un ligero tropiezo en su andar que delataba su anterior lesión. Stan regresó para su evaluación oficial, trayendo noticias tanto buenas como preocupantes. La sede central aprobó el estatus de protección permanente para la manada. Ahora eres el guardián oficial registrado, Jack. Felicidades o condolencias, dependiendo de cómo se mire. ¿Y la parte preocupante?, preguntó Jack, aunque sospechaba que ya sabía. Esos cazadores, Preston y Frank Dalton, presentaron una denuncia alegando que los amenazaste con un arma de fuego. Obviamente sabemos que es falso, pero ha generado papeleo. Están presionando mucho para tener acceso a esta zona. Déjalos presionar. No se acercarán a estos lobos. Ese es el espíritu. Solo ten cuidado. Los Dalton tienen dinero y abogados. No les gusta que les digan que no. Pero los Dalton no volvieron, al menos no de inmediato. Quizás las advertencias de Stan sobre la protección federal de la vida silvestre tuvieron peso después de todo, o quizás simplemente se habían pasado a objetivos más fáciles. En cualquier caso, la amenaza pasó a ser una preocupación secundaria, en lugar de un peligro inmediato. Philip llamó a finales de noviembre, con voz insegura a través de las interferencias del teléfono. Eleyanena me contó lo que había pasado con los lobos, todo. Jack apretó con más fuerza el auricular. Tu hermana ha estado enviando actualizaciones, correos electrónicos semanales y fotos. Owen es un gran fotógrafo. Philip hizo una pausa. Me equivoqué, papá. Me equivoqué al alejarte. Me equivoqué al hacer que Eleyanena eligiera bando. Siento haber tardado tanto en decirlo. Yo también me equivoqué. Debería haber luchado más por mantener unida a nuestra familia después de la muerte de tu madre. Quizás todos nos equivocamos. Quizás es lo que hace el dolor. Hace que todos se vuelvan estúpidos por un tiempo. La voz de Philip se suavizó. Me gustaría visitarlos, traer a Christine y a los niños, conocer a mis sobrinos como es debido, ver lo que han construido allí. ¿Estaría bien? Jack miró alrededor de la cabaña. Eleyanena cocinando en la estufa. Caleb ayudándola a cortar verduras. Owen en la mesa dibujando lobos de memoria. La familia llenando espacios que habían estado vacíos por demasiado tiempo. Eso estaría más que bien. Sería perfecto. Fijaron una fecha para finales de diciembre. Después de las fiestas, Jack colgó el teléfono y se quedó de pie un momento, asimilando el peso de la reconciliación. Margaret habría estado encantada, pensó. Ella siempre había creído en las segundas oportunidades, en la posibilidad de curar incluso las heridas más profundas. La Navidad llegó tranquila, pero significativa. Decoraron con lo que pudieron encontrar. Ramas de abeto y piñas, velas y adornos de madera tallada que Jack había hecho con la ayuda de Owen. Eleyanena cocinó siguiendo las recetas de Margaret, llenando la cabaña con olores que evocaban recuerdos de celebraciones pasadas. La mañana de Navidad, caminaron juntos hasta la guarida, llevando regalos para la manada, un cadáver de ciervo que Jack había cazado específicamente para ellos, comida adicional para ayudarles a superar la parte más dura del invierno. El alfa aceptó su ofrenda con lo que Jack había aprendido a reconocer como gratitud del lobo, una postura específica de la cabeza, una suavidad en esos ojos dorados. El cachorro herido, ahora completamente curado, se acercó corriendo para investigar a Owen, olisqueando sus botas con entusiasmo antes de que su madre lo llamara con un ladrido seco. El chico se rió, encantado con la interacción. ¿Crees que alguna vez podremos tocarlos?, preguntó Owen. Probablemente no, respondió Jack, y así es como debe ser. Son criaturas salvajes, no mascotas. Lo que tenemos es mejor que tocarlos. Es respeto, compañerismo, confianza. En enero llegaron Philip y su familia, su esposa Christine, y sus 2 hijas, de 10 y 8 años. La cabaña estaba abarrotada con 8 personas, pero se sentía bien. Las niñas estaban encantadas con los lobos, con las historias de su tío, con la naturaleza salvaje que su abuelo había elegido como hogar. Una noche, con todos reunidos alrededor del fuego, Philip levantó su vaso de whisky. Un brindis por las segundas oportunidades, por la familia que ha vuelto a encontrar su camino, y por un viejo testarudo que nos enseñó que proteger lo que importa merece cualquier riesgo. Bebieron y Jack sintió que algo se asentaba en su pecho.
No era exactamente un cierre, sino una culminación. El círculo que se había roto hacía 12 años volvía a estar completo, reformado con una nueva forma, pero fundamentalmente restaurado. Más tarde, de pie en el porche, mientras los demás dormían dentro, Jack observó el claro donde los lobos se movían como pálidos fantasmas a través de la nieve iluminada por la luna. El alfa apareció en la encrucijada, como solía hacer a veces, para observar a los extraños humanos que se habían convertido en parte del paisaje de su territorio. Jack levantó la mano en señal de saludo. El lobo lo observó durante un momento, luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Un intercambio sencillo, pero que contenía mucho reconocimiento mutuo entre supervivientes que habían aprendido que el aislamiento era la muerte, que la conexión requería valor, que la familia, se definiera como se definiera, merecía la pena luchar por ella. Entró en el calor y el ruido de su familia, en la risa de Eleyanena y las preguntas de Owen y las bromas a regañadientes de Caleb, en las historias de Philip y las observaciones de Christine y las quejas somnolientas de su nieta por compartir el espacio. La cabaña que había sido una tumba durante 10 años volvía a estar viva. Y Jack, que había elegido la muerte en vida durante tanto tiempo, había elegido otra cosa. Había elegido el riesgo por encima de la seguridad, la conexión por encima del aislamiento, el amor por encima del frío consuelo de la soledad. Los lobos le habían enseñado eso a su manera. Le habían mostrado que proteger a la familia significaba más que la presencia física. Significaba estar presente, ser vulnerable, luchar no solo contra las amenazas, sino también por las posibilidades. La primavera traería nuevos retos. La manada ampliaría su territorio, pondría a prueba los límites, exigiría una vigilancia continua. La familia de Philip volvería a casa, aunque con la promesa de visitarlos más a menudo. Eleyanena y los chicos tendrían que establecer acuerdos más permanentes, la escolarización de los chicos, quizás un trabajo para Eleyanena. Pero esas eran preocupaciones para el mañana. Esa noche, Jack estaba de pie en su abarrotada cabaña, rodeado de la familia que casi había perdido para siempre, escuchando a los lobos cantar a las estrellas, sintiendo la presencia de Margaret en las recetas sobre la mesa y las risas en el aire. Se le había concedido un regalo que no merecía, y no había esperado la oportunidad de ser mejor de lo que había sido, de proteger lo que importaba, no a través del aislamiento, sino a través de la conexión, de construir, en lugar de simplemente aguantar. Afuera, la naturaleza salvaje continuaba con sus ritmos ancestrales, indiferente, pero honesta. Dentro, un hombre que había olvidado cómo formar parte de algo más grande, que él mismo lo recordó. Y tanto el hombre como los lobos comprendieron la misma verdad fundamental. Sobrevivir significaba algo más que simplemente mantenerse con vida. Significaba tener algo por lo que valía la pena sobrevivir. Jack cerró los ojos y escuchó la respiración de su familia. El canto de los lobos, el viento moviéndose entre los árboles centenarios. Después de 10 años de silencio, el mundo volvía a estar lleno de sonido, y era